¡Wow! Shiina Ren, un estudiante universitario de cuarto año, disfruta de un breve descanso antes de empezar a buscar trabajo. Le encantan las espadas y la magia desde niño, y está dispuesto a trasnochar solo para terminar una historia con esa temática. Acaba de terminar de jugar el juego recién lanzado, titulado La leyenda de los siete héroes, segunda parte, de la popular serie de RPG. Esta es la conocida historia de los hijos de los héroes que derrotaron al rey demonio. En la segunda parte, el mejor amigo del protagonista mata a otro amigo, un santo, y este acto inesperado causa caos en el reino. El rey ordena al protagonista matar a ese amigo. La historia continúa en la tercera parte. Ren leyó el final del juego para comprobar si alguien más lo había terminado. Descubrió que el amigo del protagonista era en realidad el cerebro de principio a fin. De todos modos, a él realmente no le importaba, solo pensaba en volver a jugar para descubrir alguna habilidad oculta. Pero antes de que pudiera reiniciar, apareció una notificación preguntándole si quería comenzar una historia especial con la capacidad de invocar una espada demoníaca. Ren no podía recordar qué personaje tenía esa habilidad, pero a él no le importó y presionó sí, y entonces quedó atónito. Cuando estaba rodeado de una luz cegadora, cuando despertó, vio el rostro de una mujer anciana y extraña. La mujer está hablando con otra mujer. Ren se dio cuenta de que había transmigrado al juego y se había convertido en uno de sus personajes. Al principio no podía creerlo, pero el hecho de que su cuerpo no pudiera moverse ni ver con claridad demostraba que ahora era un bebé. ¿Podría ser esta la historia específica a la que se refería el juego? Antes de que pudiera pensar más, la mujer mayor lo levantó y le preguntó. La persona que supuso era su madre. Sobre su nombre, la joven lo recogió, sonrió y dijo que lo llamaría Lane Ashton. Ren estalló en lágrimas. Ese nombre nunca lo podría olvidar. Era la razón detrás de todo el caos en el juego. Lane Ashton, el ex mejor amigo del protagonista, lo traicionó. Ren no podía creer que ahora tendría que vivir bajo el nombre de uno de los presuntos autores intelectuales detrás de todo en el juego. Aunque su nombre y el de Lane Ashton suenan muy similares, Ren no creía que tuviera nada en común con ese personaje. El tiempo vuela. Han pasado 7 años desde su transmigración. Ren, ahora Lane Ashton, está ocupado practicando esgrima con su padre. El hombre mayor rápidamente arrojó al niño al suelo. Su padre le advirtió que no revelara ninguna debilidad al enemigo, aunque yacía en el suelo. Len todavía era elogiado por su padre por su agilidad, especialmente para un niño de 7 años. Aún así, el joven Len estaba casi completamente exhausto después de la sesión de entrenamiento. Era primavera en su pequeño pueblo, una aldea sin nombre en el Imperio Leomel, una nación militarista ubicada en la parte occidental del continente Elfen. Estaba bañada por una atmósfera cálida. Mirando hacia atrás, a Len todavía le resulta difícil aceptar lo que le pasó, especialmente la perspectiva de tener que empezar de nuevo como un bebé recién nacido, pero fue precisamente porque renació de esa manera que se adaptó fácilmente, sumergiéndose cómodamente en la comida y el sueño cada vez que su madre le cantaba para dormir. Lo que nadie sabe, Len no solo conservó sus recuerdos, e incluso tiene la capacidad de ver la pantalla de estado de todos. Sin embargo, no podía ver su propia pantalla de estado, a diferencia del juego. Sin embargo, lo que más le preocupaba era la habilidad de invocar espadas demoníacas. Es cierto que el juego tiene algunas habilidades ocultas, e incluso en el segundo turno, los jugadores pueden combinar algunas habilidades existentes para crear una nueva. Por supuesto, también hay habilidades únicas que solo están disponibles para unos pocos seleccionados, pero hasta donde podía recordar, no existía absolutamente ninguna habilidad llamada invocar una espada demoníaca. En tu caso, Len realmente puede invocar la espada mágica, aunque por el momento todavía es bastante pequeña. Según la inscripción de su brazalete, su habilidad para invocar una espada demoníaca se desarrollará a medida que madure. Además, podrá usar pequeños ataques mágicos naturales. Esta habilidad también le permite aumentar la cantidad de tipos de espadas mágicas que puede invocar. Ahora posee una espada mágica con atributos de madera. Sin embargo, Len también tenía que entrenar su magia con cuidado. Si entrenaba demasiado, agotaría su energía mágica y sufriría fuertes dolores de cabeza. Len había estado practicando en secreto sus habilidades de invocación con la espada demoníaca solo, igual que ahora, hasta que de repente su padre irrumpió en la habitación para abrazarlo. El hecho de que posea este poder solo confirma aún más que este mundo está íntimamente conectado al juego. Eso también significa que tiene que hacer todo lo posible para evitar el sombrío futuro que sabe que le espera. Por eso Len decidió empezar a practicar magia a temprana edad. Lo hizo para protegerse y para aprender más sobre este mundo. Len vivió una vida tranquila, ayudando a sus padres en su pequeña granja. A los 7 años,
su padre le sugirió que empezara a practicar la esgrima con una espada de madera. Durante la primera sesión de entrenamiento, Len fue quien golpeó primero, pero su padre descartó la idea con facilidad. Aunque era solo un niño, Len se sorprendió al darse cuenta de su cuerpo actual. Él posee una fuerza increíble. Sin embargo, esa fuerza aún no fue suficiente para derrotar a su padre. Len solo duró menos de 10 minutos en el partido. Sin embargo, su padre lo elogió y le dijo que continuarían cuando recuperara sus fuerzas. Tan pronto como su padre falleció, Len revisó sus notificaciones y descubrió que sus habilidades habían mejorado gracias al uso de una espada mágica de atributo madera. A partir de entonces, continuó con su rutina diaria, estudiar teoría por la mañana y practicar esgrima por la tarde. A diferencia del juego, Len no puede subir de nivel fácilmente recolectando piedras mágicas de monstruos voladores. Su padre le había dado una piedra mágica cuando era niño, pero como no lo cazó él mismo, sus habilidades y notificaciones de estado no reaccionaron en absoluto. Continuaron entrenándose. Y así pasó otro mes. El padre de Len notó que el niño había mejorado mucho, en un corto periodo de tiempo, pero también señaló que necesitas mejorar tu equilibrio. Entonces su padre lo arrojó al suelo para ilustrar su punto. Aunque quería practicar más, su padre le aconsejó que descansara y le recordó que bastará con un esfuerzo constante cada día. Sonrió, dijo que a Len le iría muy bien y se fue. Tan pronto como mi padre se fue, Len verificó inmediatamente su estado. Se dio cuenta de que su habilidad de invocar la espada demoníaca estaba apenas a un paso de subir de nivel. A diferencia de los juegos, subir de nivel en este mundo es mucho más difícil. Sus habilidades solo aumentan unos 2 puntos cada día. A pesar de estar cansado, Len comenzó a disfrutar de la vida, porque las cosas se están poniendo cada vez más interesantes. Esa noche, la madre de Len comentó sobre las ampollas y callos en sus manos. Dijo que quizás el padre de Len estaba ejerciendo demasiada presión sobre él. Len le aseguró a su madre que quería hacerlo y luego le preguntó si odiaba las espadas. Ella respondió que tenía miedo a las espadas y recordó la última vez que su esposo se sintió fascinado por la esgrima. De joven, no solo la protegió de muchos monstruos, pero no podía evitar preocuparse de que su coraje se convirtiera en una maldición. ¿Y si resultaba herido por ello? Tan solo pensarlo la inquietaba. Pero también comprendió que su poder no era ninguna broma. Len continuó cazando muchos monstruos, lo que le generó ingresos constantes. La carne de monstruo también podía compartirse con los aldeanos, beneficiando a todos. En ese momento, el padre de Len entró y le aseguró a su madre que no se preocupara, porque él era muy fuerte. Prometió no dejar que el monstruo lo derrotara en la aldea, y a diferencia de antes, ya no era tan descuidado. Dijo que la familia es su máxima prioridad. Cuando Len se acostó en la cama esa noche, no pudo evitar pensar en su familia. En su vida anterior, sus padres se divorciaron. Él vive con su madre. A medida que pasaba el tiempo, sus conversaciones se fueron haciendo cada vez más cortas, hasta que finalmente dejaron de hablarse por completo. Su madre tampoco volvió a casa. Len se sintió agradecido de poder ir a la universidad, y trató de comprender que su madre también había pasado por sus propias dificultades durante ese tiempo. Cuando 3 personas viven juntas, todo estaba muy tranquilo, con Len haciendo las tareas del hogar y practicar diariamente. En comparación con mi vida anterior, la vida actual de Len es completamente diferente, pero se siente realizado. Un día después del entrenamiento, Len volvió a perder el partido contra su padre. Su padre sugirió que descansaran y continuaran mañana. Cuando me puse de pie, Len sintió que algo era diferente. De repente su cuerpo se sintió ligero y rápidamente asumió una postura de lucha. Corrió hacia su padre. El padre logró detenerlo a tiempo. Pero él estaba sorprendido y no podía entender cómo Len era tan rápido. No solo eso, su fuerza también ha aumentado significativamente en comparación con antes. Len continuó atacando a su padre. Se dio cuenta de que su velocidad y fuerza iban aumentando, dejando a su padre sin otra opción que defenderse de sus golpes. Len probablemente continuará si no fuera por la espada rota del padre. Finalmente, el padre se dio cuenta de lo que estaba pasando. Abrazó fuerte a Len y se dio cuenta de que mi hijo es una persona hábil. Entonces, entró su madre, Milieu, y preguntó con curiosidad qué pasaba. Y fue entonces cuando su padre se lo explicó. Len también se dio cuenta de que se había activado el siguiente nivel de sus habilidades físicas. Pero lo más importante es que su padre estaba ahora aún más decidido a llevarlo a la capital para hacerse un nombre como caballero. Sus padres ahora están muy entusiasmados con este nuevo descubrimiento, e incluso quieren ir a la iglesia para poner a prueba sus habilidades, si tienen suficiente dinero. Len no estaba muy entusiasmado con la idea, diciendo que mientras su habilidad no lo matara, no importaba cuál fuera su habilidad. Al oírlo decir eso, sus padres solo pudieron fruncirle el ceño. ¿Acaso los niños suelen emocionarse al descubrir una nueva habilidad como esa? Pero Len
se mantuvo firme en su deseo de no pasar por eso. ¿Quién habría oído hablar de la habilidad de invocar una espada demoníaca? Prefería mantenerse alejado de tales problemas. Y si fuera posible, le gustaría vivir una vida tranquila en el pueblo. Si hay algo que Len quiere hacer, es convertirse en el sucesor de su padre en el pueblo. Para que puedan cazar monstruos juntos, si sus ingresos aumentan, pueden ayudar a la aldea a prosperar. No solo eso, si la situación empeora, Len también puede proteger a su padre. Esto sorprendió mucho a su madre. Durante los últimos 7 años, Len ha vivido la vida más feliz que jamás ha tenido. Y todo gracias a sus padres. En el fondo, Len sabía que ya no vivía como Shiina Ren, pero ahora es Len Ashton, por eso quiere que sus padres vivan una larga vida juntos. Sus padres se conmovieron con sus palabras y finalizaron la conversación con un abrazo. Para Len, esta era la segunda vez que jugaba. Por eso, decidió valorarlo todo para evitar un futuro lleno de desesperación. Vivirás una vida diferente a la de Len en el juego, pero nunca imaginó que su sueño se haría añicos. En los próximos años, porque en el futuro, conocerá a la chica que nunca debió conocer, la misma chica que debía matar. En la ciudad norteña de Clausel, una hermosa joven estaba sentada sola en el jardín, suspirando profundamente. Bios, el líder del equipo de patrulla nocturna, se acercó a ella y le preguntó si pasaba algo. La niña respondió que se sentía aburrida de practicar. Los ojos del viejo caballero se posaron en los hombres que habían caído ante él. El viejo caballero comentó que incluso sus soldados ya no eran suficientes para servirle como compañeros de entrenamiento. En ese momento, la chica se dio cuenta de algo más importante que Bios había hecho, porque notó la armadura que llevaba. Respondió que le habían ordenado patrullar la parte noroeste del territorio, y necesitaba eliminar a un monstruo problemático. De vuelta en la aldea de Len, la vida era tan tranquila como siempre. Len se dio cuenta de que habían pasado 3 años desde que subió de nivel, pues ya había alcanzado el nivel 2. Ahora, Len puede ver los beneficios del nivel 3, pero el siguiente nivel aún está muy lejos, especialmente porque solo tiene 659 puntos, mientras que necesita 15 puntos más para subir de nivel. Lo cierto es que había días en los que no podía practicar la esgrima porque tenía que ayudar en los campos, especialmente cuando se acercaba el invierno. Acababa de descubrir que practicar durante un corto periodo de tiempo reduciría ligeramente su puntuación. Pero con su puntuación actual, es suficiente para darle la fuerza para luchar y vivir en paz en su pequeño pueblo. Uno de los ancianos de la aldea saludó a Len, hablando de cómo su padre siempre se jactaba de él y que un día se convertiría en uno de los grandes caballeros de la capital. Hablando de la capital, un grupo de caballeros apareció de repente. La anciana le dijo a Len que debían irse a casa. Estos caballeros pertenecían a los hombres del Lord Barón. Se dirigieron directamente a la casa de Ashton, donde Bios había hablado con su padre, sosteniendo una carta en la mano. Los Bios se disculparon por la aparición inesperada, y el padre de Len preguntó qué estaban haciendo en los suburbios. Len sabía que el señor era el gobernante de su territorio, y todos los caballeros debían rendir cuentas a los nobles de mayor rango. Su padre era uno de los caballeros asignados a proteger la aldea. Durante todo su tiempo en este mundo, esta fue la primera vez que Len vio a un caballero con armadura. El padre de Len leyó la carta con el ceño fruncido, y le preguntó a Bios si el monstruo realmente había causado algún daño en la zona. El anciano caballero lo confirmó, añadiendo que varias aldeas habían sido atacadas y que hubo bajas, según testigos. El monstruo era una criatura pequeña que se movía tan rápido como el viento. Por lo tanto, Bios y su equipo patrullaron la zona, buscando oportunidades para eliminar al monstruo. Sin embargo, aún no habían tenido suerte. Bios sugirió que el padre de Len se uniera al equipo de vigilancia. El padre Len solo preguntó a qué rango pertenecía este monstruo. Se especula que Bios será al menos un coche del segmento D. En términos de clasificación, la organización creó un sistema de clasificación monstruoso basado en su nivel de peligrosidad, siendo S el rango más alto y G el más bajo. Si el monstruo que acecha en la aldea es un monstruo de rango D, entonces es equivalente a un jefe en las primeras etapas del juego. A pesar del gran número de caballeros, el monstruo permaneció invicto. Pero volviendo al punto principal, el padre de Len preguntó por qué un monstruo de nivel medio aparecía en esa zona, cuando normalmente solo aparecían monstruos de nivel F en su territorio. Bios tampoco sabía el motivo, por lo que planearon reclutar más caballeros de un pueblo cercano para mejorar la seguridad. Sin embargo, debido a que el área de patrulla es tan vasta, los refuerzos tardarán aproximadamente 20 días en llegar. El anciano caballero se disculpó por las molestias y le pidió al padre de Len que esperara pacientemente hasta entonces. Dada la situación actual, el padre de Len no tuvo más remedio que aceptar el encargo. Mientras discutían, Len escuchó atentamente y se preguntó cómo se llamaba el monstruo. Si supiera su nombre,
quizás lo entendería, basándose en sus recuerdos del juego. El padre de Bios y Len finalmente terminó su conversación. Al notar la pregunta de Len, Bios confirmó que efectivamente era su hijo. El padre de Len le indicó inmediatamente que saludara al capitán de los caballeros. Bios y su equipo se quedaron un rato, disfrutando de la hospitalidad de la familia Ashton antes de partir ese día. Al marcharse, los caballeros no pudieron evitar comentar que Len, de 10 años, tenía la misma edad que su joven ama. Y también sentía mucha curiosidad por él porque Len poseía habilidades excepcionales. Si hubiera sido Bios, habría querido poner a prueba la habilidad de Len con la espada allí mismo, en casa de Ashton. El padre de Len dijo que estarían ocupados a partir de ahora, pero cuando Len quiso ver la carta de Bios, su padre le dijo que no se preocupara. Él mismo cazaría al monstruo de clase D. En realidad, lo había cazado un año antes, incluso antes de que naciera Len. A Len le sorprendió oír eso, pero también explicaba por qué siempre perdía contra su padre en las prácticas de esgrima. Desde entonces, el padre Len nunca dejó de cazar. Trajo una gran cantidad de jabalíes. Planeaba aumentar la cantidad de jabalíes que cazaba cada día, ya que eran un blanco popular, incluso entre otros monstruos. Len entendió el plan de su padre. El padre quería reducir el número de animales de presa para que los monstruos salvajes no se acercaran a su zona, y esto también haría más fácil para los soldados rastrear a los monstruos gracias a las menores huellas y excrementos de animales. El padre de Len continuó cazando, pero a diferencia de antes, cuando solo cazaba por las mañanas, ahora comienza a cazar a última hora de la tarde. Hasta el atardecer, una noche, mientras se bañaban juntos, Len notó moretones en el cuerpo de su padre. Dijo que quizás su padre había estado trabajando demasiado. Len le preguntó si podía ayudarlo a cazar, pero su padre le dijo que podría hacerlo después de que se resolviera el asunto del monstruo. El padre de Len también se disculpó por no poder entrenar con él, pero a Len no le importó porque estaba ocupado ayudando a su madre a cuidar los jabalíes que su padre había cazado. Aunque su padre parecía tranquilo al respecto, Len no pudo evitar preocuparse, ya que no quería que sucediera nada que pudiera perturbar su pacífica vida. La vida continúa como siempre, hasta el 10º día, cuando ocurrió algo más. Len se dio cuenta de que su padre aún no había regresado, así que su madre sugirió ir a buscarlo. Len se ofreció a acompañarlo, pero su madre se opuso, diciendo que era demasiado peligroso. Al oír esto, Len no pudo contenerse y habló, señalando que sería más peligroso para su madre ir sola, y que él iría sin importar cuánto intentara detenerlo. Al ver la expresión asustada de su madre, Len recordó una conversación de hacía unos años sobre las preocupaciones de su madre con respecto a la seguridad de su padre. Finalmente, la madre y la hija decidieron partir en busca de su padre. Caminaron hasta llegar al puente que conducía al bosque. Un río separa el bosque de su pueblo. Cuando comenzaron a cruzar el puente, Len sintió que sus ojos se adaptaban gradualmente a la oscuridad. Y no mucho después, descubrieron a su padre sentado junto al árbol cerca del otro extremo del puente. Estaban muy contentos de verlo. Pero también sentí que algo andaba mal. La madre de Len corrió a su lado. Len no tuvo más remedio que seguirlo. Y fue entonces cuando vieron al padre de Len, gravemente herido. Estaba sangrando profusamente. La brillante luz de la luna brillaba por todas partes. Len y su madre estaban preocupados y cuidando a su padre. De repente oyó un ruido cercano. Esto hizo que se diera la vuelta y mirara. De repente, un jabalí apareció de la nada. El jabalí cargó directamente hacia Len. Logró detener al jabalí a tiempo con su espada. Y luchó con la bestia que lo tenía inmovilizado. Hasta que su madre golpeó al cerdo. En ese momento, Len vio movimiento desde atrás. Otros 2 jabalíes se acercaban a ellos. Len se sorprendió al descubrir que podía repelerlos. Se dieron cuenta de que era resultado de la promoción. Rápidamente empujó al cerdo y se lanzó hacia el tercer niño. Cuando el tercer jabalí apuntó directamente a su madre, Len cortó al jabalí con sus espadas y se sorprendió al descubrir que lo destruían con un solo corte. Cuando mató al cerdo restante, el tercer animal dejó de atacar. Pero el jabalí huyó, todo lo que Len pudo pensar. En ese momento yo estaba más fuerte gracias a todos los entrenamientos con mi padre. Len y su madre llevaron a su padre a casa rápidamente y pasaron toda la noche con la señora Rick curándole las heridas. La anciana les dijo que el padre de Len seguía inestable, pero que al menos sus heridas estaban temporalmente bajo control. Su madre les agradeció a ambos, especialmente a Len. Él insistió en salir con ella anoche. En cuanto a Len, todavía no podía dejar de pensar, porque era imposible que su padre fuera derrotado por esos débiles jabalíes. Esto significa que su padre se encontró con un monstruo peligroso, lo cual no quería. Si es así, el monstruo todavía está en el bosque, y tendrán que pasar otros 10 días para que lleguen los refuerzos. Len no pudo evitar pensar en el peor escenario posible. El monstruo invadió el pueblo y los atacó. Con eso en mente, comenzó a buscar formas en las que pudiera ayudar.
Len decidió inmediatamente regresar al bosque. Vio los monstruos que había matado la noche anterior. Afortunadamente, otros animales no se los comieron, así que Len pensó que tal vez debería llevarlos a casa antes de que llegaran los demás. De repente, luces parecidas a antorchas salieron disparadas de los cadáveres de los monstruos, y las luces, parecidas a antorchas, fueron atraídas hacia su pulsera. Aumenta la habilidad de invocar monstruos, y consigue 2 puntos para el monstruo de madera. Esto confirma el pensamiento inicial de Len. La pulsera solo absorbe las piedras monstruosas del cuerpo del monstruo si eres tú quien los caza. Len trajo el cadáver del jabalí a casa con planes para esa noche. Le dijo a su madre que asumiría el trabajo de su padre de proteger la aldea. Antes de que su madre pudiera siquiera hablar, Len había dicho de antemano que entendía el peligro. Pero mientras seas miembro de la familia Ashton, proteger la aldea también es tu responsabilidad. Su madre se opuso, diciendo que todavía era un niño. Pero Len respondió que él era el único en el pueblo que podía luchar contra el monstruo, cuando su padre resultó herido. Por eso le pidió permiso a su madre para proteger a todos, al menos hasta que lleguen refuerzos. Su madre comprendió que no había forma de discutir con Len. Así que esa noche, ella se quedó despierta hasta tarde sentada al lado de su padre. A la mañana siguiente, ella aceptó dejar ir a Len, pero con la condición de que regresara antes del anochecer. Si te pierdes, su madre le dijo que usara la roca Tsurugi, una gran roca con forma de torre en el bosque, como punto de referencia. Siguiendo las instrucciones de mi madre, Len ha encontrado la roca Tsurugi y recordar el poder de la espada de madera y sus propiedades mágicas naturales. Recordó a un poderoso jefe en el juego que podía usar magia natural. Como si sintiera la intención de Len, inmediatamente fue puesto a prueba para demostrar esa capacidad. De repente apareció un jabalí, y el jabalí cargó directamente hacia él. Len apuntó con calma su espada al monstruo. Recitó un hechizo que envolvió al cerdo en magia. Luego unas enredaderas lo envolvieron, dejándolo suspendido en el aire. Sin embargo, al presenciar la lucha del monstruo, esto hizo imposible que Len pudiera derrotarlo inmediatamente. Finalmente, decidió terminar la batalla con un golpe fatal, acabando con el cerdo. Len no podía creer que la magia natural fuera tan fácil de usar. Y pudo practicar mucho ese día, derribando una manada entera de jabalíes. Los aldeanos se sorprendieron mucho al verlo. El joven Len, arrastrando su botín que incluía 12 cerdos. Al día siguiente, cazó a 12 más, y al tercer día, el número de jabalíes que había cazado había aumentado. Lo mismo ocurrió el miércoles y el jueves. El número de animales cazados aumentó cada día. Sin embargo, todavía no había encontrado al monstruo que estaba buscando. Al mirar su notificación, Len se dio cuenta de que solo necesitaba cazar 3 cerdos más. Estaba más emocionado que nunca de que pronto podría mejorar su habilidad de espada demoníaca de metal. Esa noche, Len regresó a casa y vio que la señora Rick estaba preocupada. Le pidió a su madre que esperara afuera. Como el padre de Len estaba en mal estado, Len corrió al lado de Rick y le preguntó qué había sucedido. Explicó que el estado de su padre empeoró al anochecer. Lo peor es que agotaron todas las preciosas hierbas que tenían, dejándole solo un leve aliento de vida. No podían entender por qué ocurrió esto. Y esta noche es la última vez. Se pueden utilizar remedios a base de hierbas. En ese momento, la señora Rick le pidió a Milios que llevara la caja de recetas a su casa y le dijo que le preguntara a su esposo cómo ayudar. Milios salió apresuradamente hacia afuera. Luego Len le preguntó a la señora Rick si había algo que pudiera hacer y sobre las hierbas. Con expresión triste, la señora Rick explicó que estas hierbas solían crecer alrededor del pie del monte Tsurugi, pero se extinguieron después del duro invierno de hace algunas décadas. Len vio una hoja de 5 puntas sobre la mesa. Él preguntó si era medicina herbal y la señora Rick lo confirmó y le dijo que esperara afuera de la puerta porque necesitaba cuidar a su padre. Len salió y se dio cuenta. Esa es la hierba rondo, una de las hierbas medicinales que usaba en el juego. ¿Pero esta hierba realmente se ha extinguido? Len no podía creer lo que veía hasta que lo vio con sus propios ojos. Sabía muy bien que el bosque era muy peligroso por la noche. Pero si no haces nada ahora, tu padre morirá. Finalmente Len se adentró en el bosque. Ignorando todas las sombras extrañas, corre directamente hacia Tsurugi Rock. Ha llegado. Inmediatamente buscó la hierba rondo que había a su alrededor, pero no pudo encontrarlo. Len no se rindió, preguntándose si todavía había hierba en la cima. Comenzó a subir a la cima de la montaña, gracias a la magia de la naturaleza. Después de mucho tiempo, finalmente llegó a la cima, y ante él se extendía un campo de hierba rondo. Len arrancó rápidamente tantas hojas como pudo y las metió en una bolsa con la esperanza de que esas hierbas salvaran a su padre. En ese momento vio huesos en el suelo, huesos de jabalí. Se preguntó cómo habían llegado allí, tan alto. Pero al mirar más de cerca, se dio cuenta de que no solo había huesos de cerdo, sino también algunas piezas de joyería. Le dio escalofríos en la espalda.
Len bajó rápidamente, sintiéndose incómodo en el lugar. Empezó a correr hacia casa. Pero de repente se encontraron con 3 jabalíes. Incluso los monstruos se sobresaltaron con su aparición. Pero Len los eliminó rápidamente con solo 3 golpes de espada. En ese momento, se dio cuenta de que algo andaba mal. Los jabalíes parecían tener miedo de algo, como si estuvieran tratando de huir. Len sintió una presencia detrás de él, y cuando se giró para mirar, vio la silueta familiar del monstruo, que quería evitar. Ese es un monstruo especial de clase D, el jefe Wolven. El monstruo colosal se alzaba por encima de todo, emitiendo un rugido ensordecedor. El jefe Wolven era un monstruo poderoso, situado en la cima de los monstruos de clase D. En lugar de esperar a que atacara, Len decidió huir. Se dio la vuelta justo a tiempo para evitar las fauces del monstruo. Len aterrizó en el tronco de un árbol cercano, pero incluso el monstruo rápidamente hundió sus dientes en él. Len solo logró esquivar la mordedura de su aliento. Se admitió a sí mismo que este lobo era mucho más ágil que él. Pero eso no fue lo peor. El jefe Wolven también era conocido por su habilidad para usar magia de viento gracias a sus múltiples colas. El monstruo atacó a Len usando magia de viento. Afortunadamente, los rápidos reflejos de Len lo salvaron por los pelos. El jefe Wolven usa la energía eólica acumulada en su cuerpo para crear manos invisibles, usándolas para robar objetos. Además del ataque mágico de viento de hace un momento, Len sabía perfectamente que este monstruo era demasiado poderoso para que él pudiera manejarlo. Sin embargo, también se dio cuenta de que nunca lo dejaría escapar. En ese momento, su única opción era encontrar la manera de derribarlo allí mismo. Actualmente, el poder ofensivo de su magia natural es bajo y no hay forma de que se acerque lo suficiente al vientre del monstruo para infligir daño. Pero entonces notó una herida en una de las 4 patas del monstruo. De repente, Len se dio cuenta de que esa herida podría haber sido infligida por su padre. Esto también explica por qué su padre pudo escapar del monstruo la última vez. Pensó que quizás la razón por la que el monstruo no lo había atacado todavía era porque todavía estaba herido. El padre de Len había cumplido su papel de caballero, y Len estaba decidido a seguir adelante. De repente, la atmósfera se volvió sofocante. Cuando el jefe Wolven desató un nuevo ataque de viento, Len mantén la calma y usó magia natural para bloquear el ataque. Creó una zona de amortiguación entre él y el monstruo. También usa magia para contener al monstruo, aunque sea por un breve momento, antes de que cargara directamente hacia él, y asestó un golpe directo al jefe Wolven. Desafortunadamente, su espada demoníaca de madera se hizo añicos. En lugar de infligir daño al monstruo, esto es terrible. ¿Tendrá tiempo suficiente para recuperar la espada? Len dio un paso atrás e intentó invocar la espada. Pero tan pronto como hice eso, sintió un terrible dolor de cabeza. Invocar la espada consumía demasiado maná, o quizás era porque intentaba invocarla aunque la espada estuviera rota. Este momento de confusión fue la oportunidad que el jefe Wolven necesitaba. El monstruo se abalanzó sobre Len y le clavó los dientes. Sin embargo, Len aprovechó la oportunidad. Golpeó la herida del monstruo cuando éste se abalanzó sobre él. Esto hizo que se saliera disparado y se estrellara contra un árbol cercano. Enfadado, Len usa magia natural. Para crear un escudo frágil entre él y el monstruo, Len construyó una cueva con troncos de árboles y enredaderas. El lugar donde el monstruo roe sin descanso. Dentro de la cueva, Len examinó sus heridas y se dio cuenta de que podía desmayarse en cualquier momento porque eran muy graves. En ese momento recordó que todavía tenía césped rondo consigo, pero le vino a la mente la imagen de su padre. Esto le llevó a decidir no usarlo por temor a que no fuera suficiente para salvar a su padre. Cuando el jefe Wolven se acercó, Len se preguntó si habría otras armas que pudieran usarse contra él. Fue entonces cuando vio su pulsera. Mientras tanto, el monstruo se había aburrido por completo de intentar morder para entrar a la cueva. Decidió utilizar un ataque de viento. Los fuertes vientos obligaron a Len a abandonar la cueva, pero rápidamente recuperó el equilibrio y corrió hacia la roca Tsurugi. Considérelo una señal. El jefe Wolven se estaba preparando para perseguirlo, pero Len usó su magia natural para contener un poco al monstruo. Con el maná casi agotado, Len se apresuró a acercarse a los cadáveres de los 3 jabalíes que había cazado antes. Recordó que solo necesitaba 3 más para desbloquear la espada mágica de metal. El jefe Wolven logró atravesar las enredaderas, y el jefe Wolven persiguió a Len. En un último esfuerzo por detener al monstruo, Len le arrojó su espada rota. El monstruo lo esquivó fácilmente, pero tan pronto como lo hizo, inesperadamente brotaron vides de la espada. Envuelva firmemente al jefe Wolven una vez más. Len absorbió apresuradamente las piedras monstruosas de los jabalíes. Decidido a no perder, con un último esfuerzo, Len invocó la espada mágica de metal. Justo a tiempo, cuando el jefe Wolven estaba a punto de morderlo en la cabeza, Len hundió su espada en la cabeza del monstruo. Lanzar un ataque atravesó el cráneo del jefe Wolven. El monstruo se desplomó en el suelo, cubierto de sangre
y murió instantáneamente. Len finalmente pudo admirar la nueva espada que había invocado, la espada mágica de metal. Sin embargo, inmediatamente después de la victoria, Len se sintió exhausto, resbaló y cayó justo al lado del cadáver del monstruo, cuando su pulsera comenzó a absorber la piedra monstruosa. A pesar de ganar, Len sabía que estaba en una situación peligrosa. Cuando su cuerpo ya no podía moverse, apretó la bolsa con fuerza contra su pecho, pensando en su madre y su padre. Len apenas podía oír el sonido de los cascos de los caballos, y grita desde lejos, cuando un grupo de personas apareció desde el horizonte. Antes de perder el conocimiento, se dio cuenta de que los refuerzos habían llegado justo a tiempo. Llevaron a Len a casa, llamaron a la puerta de Ashton y se presentaron como caballeros de Clausel. Uno de ellos llevaba a Len en sus brazos, mientras que la otra persona se lo dio a su madre. La bolsa contiene hierba rondo. Mientras tanto, en Clausel, uno de los caballeros le informó a Bios que Len Ashton había derrotado él solo al jefe Wolven. Esto lo escuchó una muchacha joven. Estaba muy emocionada de saber que un joven en su territorio derrotó sin ayuda a un monstruo de rango D. 2 meses después, Len se ha recuperado completamente y está pasando su tiempo tranquilamente en la cima de la roca Tsurugi en el bosque. Estaba admirando la espada mágica de Bandit, que parecía más un par de protectores de dedos que una espada. Para ser honesto, Len no esperaba recibir una nueva espada mágica después de derrotar al jefe Wolven. Lo guardó y bajó las escaleras. Justo entonces, un caballero esperaba al pie de la montaña. Le recordó con ansiedad a Len que debía informarles cuando quisiera adentrarse en el bosque para que pudieran escoltarlo. De camino a casa, Len les agradeció por llegar a tiempo. El caballero se alegró al oír esto, lo que hizo que la prisa valiera la pena. Sin embargo, seguían sorprendidos de que Len hubiera podido derrotar al monstruo solo. En este punto, el caballero, por curiosidad, preguntó si la bolsa de Len contenía el tesoro que el jefe Wolven había escondido, y Len lo confirmó. Len le dijo que quería vender el tesoro para recaudar dinero para ayudar al pueblo. El caballero dijo que la recompensa por el botín estaba exenta de impuestos, y que los materiales del monstruo eran muy valiosos. Por lo tanto, el señor los compraba a un precio ligeramente superior, suficiente para que Skalas, el pueblo, se desarrolle en las próximas décadas. Cuando Len llegó a casa, su padre lo elogió por haber hecho un gran trabajo, pero Len rápidamente explicó que gracias a su padre pudo derrotar al jefe lobo. Su padre le preguntó qué quería como recompensa. Len entonces señaló la hermosa gema que sostenía el anciano. De hecho, sabía que era la perla Celasia, un tesoro extremadamente raro. Además de la gema, Len también fingió que la pulsera estaba entre el tesoro y pidió conservarla para poder usarla públicamente de ahora en adelante. Después de recibir la recompensa, su padre lo elogió una vez más. Porque lo protegió a él y a todo el pueblo, la vida pacífica volvió al pueblo. Hasta que un día Len llegó a casa y vio a una muchacha extraña. La niña estaba de pie, apoyada contra la pared de ladrillos. Cuando vio a Len, la niña inmediatamente preguntó: ¿Eres Len Ashton? Len asintió en señal de confirmación, aunque nunca la había conocido antes, pero por alguna razón tenía una sensación de familiaridad. Len no tenía idea de que este momento estaba destinado a suceder, un encuentro que siempre había intentado evitar. La niña saltó del muro, contenta de haber encontrado a la persona adecuada. Luego sacó 2 espadas pequeñas. La niña arrojó la espada restante hacia Len, y ella preguntó si sus heridas estaban bien. Len, nervioso, bajó la espada y respondió que su herida había sanado por completo. Le preguntó cómo lo conocía, pero en lugar de responder, simplemente dijo: «Deberíamos empezar». Sorpresa, ella cargó directamente hacia adelante con la espada en su mano. Len logró bloquear el ataque justo a tiempo, pero la niña no se detuvo. Sus golpes vinieron de una variedad de direcciones diferentes. Sin embargo, parecía bastante contenta de ver que Len era capaz de afrontar la situación a pesar de empezar más lento. Len la ayudó a levantarse mientras le preguntaba por qué tenían que hacer eso, admirando secretamente sus habilidades en su corazón. Sin embargo, ella simplemente respondió con calma: «La espada ha sido afilada, no te preocupes». Los dos continuaron batiéndose en duelo con espadas. La niña siempre estaba a la ofensiva, mientras Len tenía que defenderse con cuidado. Para evitar herir accidentalmente a alguno de ellos, Len decidió terminar el partido. Cambió de táctica inesperadamente. Tomó a la chica desprevenida y los tiró al suelo, con él encima de ella. «De acuerdo, tú ganas», dijo Len sin aliento. Pero la niña de repente entró en pánico. La chica le dijo que se hiciera a un lado. Len retrocedió rápidamente. Cuando la niña se levantó y dijo que debían seguir luchando, porque ella nunca le había admitido la derrota, pero antes de que pudieran siquiera comenzar, los guardias aparecieron y gritaron: «¡Princesa!». Se sobresaltó al ver que los Bios se acercaban. Finalmente, dejó la espada a un lado e hizo una reverencia. Presentó una carta dirigida a la familia Ashton.
dijo que estaba allí en nombre de su padre. Según ella, su padre tenía en alta estima a la familia Ashton por haber derrotado al jefe Wolven. Se presentó como Licia Clausel, la santa doncella de la luz blanca. Espera, ¿acaba de decir Licia Clausel? Los guardias a su lado se quejaron ruidosamente de que viajaba sin escolta. La princesa replicó, irritada, que habían perdido demasiado tiempo regresando. Len todavía no podía creerlo. La chica que estaba frente a él era la que debía eliminar en el juego. ¿Por qué está ella aquí? Todo el grupo regresó a la mansión Ashton. Aquí es donde la princesa finalmente conoció al padre de Len. Luego solo quedaron Licia y Len. Len estaba confundido mientras pensaba en este extraño giro de los acontecimientos. En el juego, Licia Clausel, la santa de la luz blanca, nunca se unió al equipo del protagonista. Aún así, su poder sigue siendo formidable, superando incluso al de la protagonista si ésta no se esfuerza en subir de nivel. En términos de personalidad y cualidades, también es uno de los personajes más populares del juego. Sin embargo, Licia no pudo convertirse en un objeto romántico y no fue llamada una heroína inconquistable. De vuelta al presente, Licia le pregunta a Len si planea visitar la capital. Ella admitió que vino aquí puramente por curiosidad, queriendo ver de primera mano las habilidades del joven que había derrotado al jefe Wolven. Basándose en su reciente pelea, confirmó que Len no solo es fuerte sino también muy valiente. También expresó su admiración por la rapidez con la que Len pudo adaptarse al manejo de la espada, a pesar de su repentina petición de que peleara. Al final, Len solo pudo suspirar ante esta extraña situación. Había oído del capitán de la guardia que el pueblo estaba situado en la frontera de Clausel y que se necesitarían más de 10 días de cabalgata para llegar a la capital. Len pensó que mientras permaneciera escondido en ese pueblo, nunca conocería a la hija del señor feudal. Pero ella no esperaba que Lycia viniera hasta allí, solo para encontrarse con él para un duelo. Él le dijo francamente que ella había sobreestimado sus habilidades. Señaló que su padre ya había derrotado al monstruo antes, por lo que su victoria sobre el jefe Wolven no fue enteramente obra suya. Además, Len también dijo que no conocía ninguna técnica, por lo que no creía tener el coraje que ella creía que tenía. Ella se burló, sin creer ni una palabra de lo que decía. Su constante humildad solo demostraba que Len era diferente a los demás nobles. Se trata de personas que se jactan como si hubieran tenido la oportunidad de matar a un monstruo. Por eso ella quería que él regresara a la ciudad con ella para que pudieran batirse a duelo en cualquier momento. Len se dio cuenta de que realmente disfrutaba la esgrima después del reciente partido. Sabía que Lycia era muy trabajadora, pero aún así quería mantener la mayor distancia posible. Así que le dijo con franqueza que no tenía intención de abandonar el pueblo. Al oír esto, Licia asumió que a Len no le agradaba, porque había hecho todo lo posible por mantenerse alejado de ella todo este tiempo. Len respondió que esa no era la razón, porque si abandonaba la aldea, su padre sería el único que podría encargarse del monstruo y de todo lo demás. Si aparecía un monstruo como el jefe lobo, la aldea entera sería aniquilada. Además, disfrutaba de la vida en el pueblo y nunca consideró vivir en la ciudad. Licia asintió y no dijo nada más, pero interiormente se negaba a darse por vencida y esperaría otra oportunidad. Esa noche Licia cenó con la familia Ashton. Después de la comida, Len fue a los establos para revisar los caballos. Cuando una espada cayó a sus pies, él sabía exactamente quién era y se giró para preguntarle a Licia si esta sesión de entrenamiento era su ejercicio después de la comida. Licia se alegró de que hubiera recibido el mensaje, lo que la tranquilizó mucho. Además, contaba con el consentimiento de sus padres, así que todo estaba bien. Estaba a punto de coger la espada, pero luego decidió no hacerlo. Como si pudiera leer su mente, Licia amenazó con extender su estadía si no recogía su espada. Esto hizo que Len fingiera estar feliz mientras recogía la espada, pero verlo hacer eso solo hizo que Lycia sintiera más curiosidad acerca de por qué la rechazaba tan rotundamente. Debe haber una buena razón, ¿verdad? Cualquiera que sea la razón, Lycia decidió que lo derrotaría para descubrirlo. Len respondió, ¿qué pasa si gano? Pero ella simplemente dijo que volvería a visitarlo. De cualquier manera, era una situación en la que todos salían ganando. Ella corrió hacia él, ella blandió su espada y atacó. La lana se evita fácilmente. Licia continuó su ataque con una serie de cortes. Sin embargo, le sorprendió verlo parar los golpes con facilidad, incluso en posición defensiva. Len ignoró su pregunta y preguntó por qué Licia estaba tan concentrada en derrotarlo. Licia señaló que odia perder. Ella orgullosamente se llama a sí misma Santa de Blanco, y no le gustaba perder contra chicos de su edad. Len se sintió confundido y le preguntó qué tenía que ver ser una santa con eso. A medida que el duelo continuaba, ella explicó que era precisamente porque era una santa que sus habilidades estaban bendecidas con capacidades físicas superiores y dominio de la esgrima. Además, también puede usar magia secreta, así que con todas estas ventajas, si ella es derrotada, ella se sentirá muy frustrada.
Licia comenzó a ponerse más seria y atacó a Len. Comparada con antes, incluso Len notó que se había vuelto mucho más rápida y fuerte. Debe ser efecto de la magia sagrada. Si recuerdas correctamente la palabra para juego, la magia sagrada está vinculada al poder de la magia blanca y posee poderes curativos. Por otro lado, la magia sagrada tiene el poder de contrarrestar las maldiciones de los no muertos y desintoxicar. Len finalmente contraatacó. Pero Licia lo esquivó fácilmente, atacándolo repetidamente con un movimiento giratorio. Len solo pudo defenderse mientras ella continuaba atacando. Esta vez, le preguntó por qué no utilizaba todos sus ataques. Ella respondió que el capitán de la Guardia Nocturna se enojaría si lo usaba sin permiso. Len ahora estaba familiarizado con sus movimientos. Entonces, cuando ella se abalanzó sobre él con su espada, él simplemente se hizo a un lado y apuntó su espada hacia su cuello. Él admitió que ella era muy fuerte, pero no rival para el jefe Wolven. Él rápidamente apretó su agarre en su brazo, sujetándola. Licia se sorprendió. Ella intentó contraatacar. Rápidamente recuperó el equilibrio y continuó el ataque. Len utilizó su motivación nuevamente. Para darle la vuelta, la empujó hacia abajo y continuó apuntando su espada hacia su cuello. Cuando Licia yacía en el suelo, al final Len ganó. Esta vez, sus ojos se iluminaron por lo que acababa de hacer. Pero entonces se dio cuenta y dio un paso atrás. Ella todavía se negaba a admitir la derrota. Hasta que no oigas aplausos, eso es suficiente. El capitán de la Guardia Nocturna aplaudió a Len por su habilidad para derrotar a Licia y su magia sagrada a pesar de su corta edad. Ahora entendía por qué Len pudo derrotar al jefe Wolven solo. Además de ser entrenado por su padre, Roy, Len debe haber entrenado muy duro para volverse tan fuerte. El hombre mayor se volvió hacia la joven. Ella ahora debía darse cuenta del poder de Len, así que eso le bastaría para regresar a casa y continuar con entusiasmo su formación. Licia lo admitió tímidamente y luego se acercó a Len. Ella se disculpó por molestarlo y le agradeció al mismo tiempo. Luego se dio la vuelta y se alejó, dejando atrás a los dos hombres. Bios fue el primero en hablar, disculpándose en nombre de Licia y prometiendo hablar bien de Len y su familia al conde. Explicó además que ninguno de sus subordinados podía compararse ya con Licia, por lo que ella se había vuelto más complaciente. Sin embargo, creía que esta experiencia sería una valiosa lección para la princesa. Si fuera un Bios, preferiría extender su estadía unos días más para que pudieran continuar con sus entrenamientos un poco más. Sin embargo, a pesar de sus deseos, el anciano le dijo a Len que tenían que irse a la mañana siguiente. En cualquier caso, fue Licia quien decidió acudir al pueblo y pedir permiso a su padre para realizar determinadas tareas. Esta fue la primera vez que Len escuchó esto, lo que le sorprendió un poco. Bios continuó explicando que Licia estaba actuando en nombre del conde, tratando de calmar el malestar causado por el reciente incidente. Len sabía que Licia era una persona de carácter excepcional, pero representar a su padre a una edad tan joven fue realmente impresionante. Al final él creía que ella era una buena chica por dentro, aunque es un poco traviesa, pero después de todo eso, todavía se preguntaba cómo terminó la historia con él matándola en el juego. De todos modos, no es posible que lo sepa porque no se han explorado las historias de los personajes del juego. La mañana siguiente llegó rápidamente, y Licia no podía pegar ojo. Ella no podía dejar que las cosas terminaran así que decidió escribirle una carta a Len. Cuando terminó, dejó que Bios lo leyera primero. Dijo que quería entregarle la carta antes de irse para expresar su gratitud a la familia Ashton. Pensó que sería mejor transmitir la invitación a través de una carta. Sin embargo, el hombre mayor no pudo evitar hablar con franqueza. Fue como una carta de amor. Licia estaba asombrada. Cuando el Bios señala partes de la carta, es como la confesión de una joven profundamente enamorada. Enumeró muchos más detalles que apuntaban a esto, y hasta Licia tuvo que admitirlo. Se sintió avergonzada al darse cuenta. Decidió guardar la carta y planeaba tirarla en cuanto salieran del pueblo. Y así, Licia y sus tropas abandonaron la casa de Ashton. Ella montaba a caballo. Una ráfaga de viento repentina y fuerte se llevó la carta, algo que ella no se dio cuenta en ese momento. Mientras tanto, Len regresó a Tsurugi. Len intentó probar la espada demoníaca de Bandit. Señaló con el dedo un pájaro que volaba cerca. A pesar de la considerable distancia, aún pudo agarrar una pluma, demostrando la habilidad con la espada. En ese momento, notó que dos pájaros en una rama cercana peleaban por un trozo de papel. Decidió agarrarlo de inmediato. Esta es la carta que escribió Licia, y cuando Len miró, simplemente frunció el ceño al darse cuenta de que era una carta de amor. Len continuó leyendo la carta. Se preguntó quién lo había invitado a Clausel. Se dio cuenta de que la carta estaba hecha de pergamino de alta calidad. Y pensó que podría ser una carta de Licia, pero ¿por qué estaba allí a estas horas? En ese momento oyó el sonido de cascos de caballo, y vio que se acercaba un grupo de caballeros. Aunque no eran miembros del grupo de Clausel, Len reconoció rápidamente su bandera. La bandera llevaba un símbolo distinto al de Clausel.
Esto significa que este grupo de caballeros debía provenir de un territorio distinto. Se detuvieron y rodearon a Len. Le preguntaron si pertenecía a la familia Ashton. Len respondió que era uno de los hombres de Ashton y preguntó quién era el caballero. Finalmente, el hombre mayor se quitó el casco y explicó que llevaba una carta del vizconde Gibbons dirigida a la familia Ashton. Len recuerda este nombre. Sabía que su territorio estaba al noreste de donde estaban y no tenía ninguna conexión con la familia Ashton. Sin embargo, como eran de un rango superior al del conde, Len no tuvo más remedio que llevarlos a su casa. Poco después, esa misma noche, esta persona conoció al padre de Len. Al llegar y entregarle la carta, el hombre se fue inmediatamente, diciéndole a Len que también tenía una carta para él del vizconde, con una invitación para que Len se una bajo su mando. Parece que la noticia de la victoria de Len sobre el jefe Wolven llegó al vizconde, quien quedó muy impresionado con lo que Len había logrado. Antes de que pudieran responder, uno de los caballeros restantes del conde se interpuso entre ellos y le informó al mensajero del vizconde que el conde había enviado una invitación a Len. Los caballeros del vizconde replicaron que una simple invitación de la familia Clausel no significaba que Len hubiera aceptado, así que no vieron problema en acercarse a él. El caballero de la familia Clausel se paró justo frente a ellos indicando que la aldea pertenecía a la familia Clausel. Si el otro caballero quería hablar con Len, primero debía pasarlos. Como para enfatizar este punto, el caballero de la familia Clausel insinuó que el vizconde debería al menos conocer las reglas de etiqueta, independientemente de las diferencias de facción o rango. Se produjo un momento de tensión cuando todos guardaron silencio y contuvieron la respiración. Finalmente, el caballero del vizconde cedió y dijo que corregirían su error. Luego se marcharon, mientras el caballero de la familia Clausel simplemente los observaba alejarse con una mirada cansada. De regreso a la casa, el padre de Len leyó la carta, que enumeraba las razones del vizconde para incluir su aldea en su territorio. En pocas palabras, no hay disputas entre facciones, ni siquiera en este pequeño pueblo sin nombre, algo que Sir Clausel confirmó. El imperio Leomel estaba dividido en 3 facciones, lideradas por los nobles. La primera facción fue la imperial, profundamente devota del rey León, fundador de la nación. Creían que solo la familia real podía gobernar el país. A continuación, está la facción heroica, compuesta por quienes han engendrado héroes que derrotaron al rey demonio. Están liderados por 7 grandes familias nobles y son considerados la facción principal del juego, la leyenda de los 7 héroes. El vizconde Gibbons también pertenecía a esta facción. Sin embargo, muchos creían que era necesario limitar el poder de la facción imperial para que el imperio Leomel se volviera más libre y democrático. Además, argumentaban que era necesario reducir la brecha de riqueza. Finalmente, la tercera facción era la neutralista, compuesta por pacificadores a quienes no les gustaba el conflicto, incluido el conde Clausel. Volviendo al presente, Len pregunta al caballero Clausel si es fácil anexar una región al territorio de otro noble. El caballero responde que es posible, siempre que ambas partes estén de acuerdo, aunque esto ocurre muy raramente. La pregunta era, ¿por qué querrían apoderarse de una aldea pequeña y sin nombre como la suya? El caballero presentía que el vizconde podría estar tramando algo entre bastidores. Debió haber algún motivo tras esta fusión. Después de todo, muchos esperaban atraer a la familia Clausel a su seno. El conde era un noble distinguido, y la presencia de la Santa de White era de suma importancia. Len consideró en silencio el hecho de que no quería involucrarse en este problema. Sin embargo, como su familia estaba relacionada con la familia Clausel, no pudo evitarlo. De hecho, podrían haberse visto envueltos en un lío inimaginable. Los objetivos actuales del vizconde siguen sin estar claros, pero no hay nada de malo en ser cauteloso. Mientras leía la carta, Len notó algo extraño y llamó a su padre para que prestara atención. Según la carta, querían anexar el pueblo y estacionar allí caballeros para compensar la escasez de fuerzas militares. ¿Realmente se referían al jefe Wolven como un déficit militar? El padre de Len también lo creía, pero el incidente fue un caso aislado y además una anomalía. Aparte del incidente del jefe Wolven, no había constancia de que la familia Ashton careciera de fuerza militar. Len pensó por un momento y recordó su conversación con Bios. El anciano le había dicho que si los monstruos causaban daños en el territorio, el señor podría ser castigado por desplegar repetidamente fuerzas insuficientes. El joven caballero también apoyó esta opinión, diciendo que era responsabilidad del señor proteger su territorio. Siguiendo esta lógica, Len concluyó que si la tierra y los pueblos vecinos sufrían daños graves, entonces la familia Clausel probablemente sería castigada. Pensó que ese podría ser el objetivo del vizconde Gibbons. Todos quedaron atónitos ante la idea del vizconde de utilizar la situación para culpar a la familia Clausel. Len pensó que el vizconde podría intentar fingir ayuda al acusado conde y luego atraerlo para que se uniera al lado de los héroes. Parece que el vizconde llevaba mucho tiempo planeando esto. El peor escenario es, el incidente del jefe Wolven puede haber sido orquestado por el vizconde Gibbons desde el principio.
El padre de Len dijo que la sospecha podía ser inverosímil, pero que aún así era una acusación grave. Len le explicó a su padre que tal vez estaba pensando demasiado las cosas, ya que actualmente no tenía pruebas para comprobar sus sospechas. Pero si así fuera, todo tendría sentido. El padre de Len entendió. Incluso Sir Clausel se sorprendió con la conclusión de Len. Francamente, dijo que al conde también le preocupaba esta posibilidad, y elogió las habilidades de razonamiento de Len. Los caballeros decidieron entonces informarle de todo al conde. Todos en la sala se aconsejaron estar más alerta. Len no pudo evitar preocuparse por la posibilidad de enfrentarse a los héroes con los que había luchado en la historia, pero no había nada que pudieran hacer en este momento. Y así fue pasando el tiempo. Y el invierno ha llegado. Un buen día, Len y los caballeros Clausel fueron a cazar, agradecidos por su ayuda para conseguir comida para el invierno. Sin embargo, los caballeros aún esperaban que Len considerara mudarse a la capital para alcanzar un mayor éxito. Sin embargo, Len respondió, como siempre, que no tenía intención de abandonar la aldea, ya que era el heredero de la familia Ashton. Volví a casa de buen humor. Len se sorprendió al ver a Alicia sentada cómodamente leyendo un libro. Ella le informó que su madre había salido con la señora Rick, pero lo único que recibió a cambio fue un de Len. Len le preguntó qué estaba haciendo allí, y ella respondió sin rodeos que si él se negaba a venir a la ciudad, entonces ella vendrá a verlo. Licia regresó con algunos regalos. Primero, había un cabezal de ducha y un cristal que podía producir agua. Con esta herramienta, Len ya no necesita ir al río a buscar agua. Todos los objetos mágicos que trajo estaban alimentados por piedras mágicas. Sin embargo, a Len le preocupaba que fueran muy valiosos. Licia le aseguró que eran objetos antiguos que había reparado con sus ahorros. Además, estos regalos eran solo una pequeña disculpa por el incidente con el vizconde Gibbons. El barón también quiso objetar, pero incluso eso era difícil, sobre todo al enfrentarse a nobles de alto rango. Aunque Licia es la santa de blanco, eso es todo lo que puede hacer. Aquellas que ostentaban el título de santas eran bendecidas por el dios Elfen, y se cree que se han reencarnado muchas veces a lo largo de la historia. Sin embargo, nunca derrotaron al señor monstruo, ni lograron las grandes hazañas de los 7 héroes. Licia cambió de tema y le pidió a Len que la llevara a la habitación de su padre. Licia usó su magia divina para curar al padre de Len, y apreció los esfuerzos de la princesa. Cuando salieron de la habitación del anciano, Len le preguntó si había recibido algún tratamiento antes de venir allí, y ella respondió que sí. Len no tenía idea de eso, lo que le sorprendió bastante. Ambos continuaron con su rutina de entrenamiento habitual, y Len notó que sus movimientos eran más agudos que antes. De repente, Licia perdió el equilibrio. Pero Len la atrapó rápidamente antes de que cayera al suelo. Hizo que su corazón se acelerara. Ella se retiró inmediatamente. Y ella empezó a felicitarlo por su resistencia. Len no tuvo tiempo de responder porque ella continuó hablando de lo mucho que disfrutaba de sus sesiones de entrenamiento con él. Ella sugirió que continuaran su duelo a la mañana siguiente. Lycia se quedó en la casa de Ashton unos días más. Aprovecha al máximo tu tiempo para hacer ejercicio tanto como puedas. Antes de irse, Len no podía creer que Licia realmente hubiera cumplido su promesa de verlo. Sin embargo, Len sabía que acercarse demasiado a ella no era una buena idea. Por lo que pasó en el juego, el tiempo vuela rápidamente. Y el siguiente acontecimiento significativo que afectó la vida de Len ocurrió en la primavera de su 11º año. Para entonces, su padre ya se había recuperado completamente y reanudó la casa con él. Estaban de regreso cuando descubrieron que la caballería del vizconde Gibbons está parada frente a su casa. El mismo hombre de antes saludó a Len calurosamente. Extendió otra invitación a Len para unirse. El vizconde les dijo que esta vez no se trataba de una simple invitación, sino de una oferta especial para Len. Se ofreció a patrocinar la inscripción de Len en una clase especial en la prestigiosa Real Academia de Cadetes. Todos quedaron muy sorprendidos con esta oferta, especialmente porque entrar a la academia fue bastante difícil, y el hecho de que Len pudiera convertirse en miembro de la clase especial fue aún más impresionante. El caballero afirmó con orgullo que todos sabían que la clase especial de la academia era un lugar excelente, porque solo acepta herederos de 7 grandes familias heroicas y de noble linaje. También hay talentos excepcionales formados en la misma capital imperial, que también son seleccionados para esta clase. Como el vizconde es el viceministro de Justicia, le resultaría fácil enviar una carta de recomendación a la academia. El caballero se volvió hacia Len y le preguntó si quería desarrollar su talento en la capital. Pero Len se negó rotundamente. El caballero no podía creer lo que oía. ¿De verdad había rechazado la invitación? Len reiteró que quería quedarse en la aldea. Esto enfureció al caballero, quien exigió a gritos saber por qué Len no quería convertirse en noble. Len podría haber recibido el título en cuanto se graduó. Len se mantuvo firme en su decisión porque sabía que la Real Academia de Cadetes era un escenario importante en la leyenda de los 7 héroes. El personaje principal del juego también es miembro de una clase especial.
Si Len se une a la academia, regresará a la línea de tiempo del juego y eventualmente matará a Alicia. Len le dijo al caballero que estaba contento con su vida diaria en su pueblo. En lugar de seguir discutiendo con Len, el caballero decidió hablar del asunto con el padre de Len. Esta vez le preguntó si quería convertir a Len en noble. El padre también pensó que sería bueno que su hijo pudiera matricularse en la escuela de la capital imperial y aprender sobre el mundo. Sin embargo, insistió en que la decisión final recaía en Len. Además, el padre declaró que se enorgullecía de servir a la familia Clausel durante generaciones. Por lo tanto, escribiría una respuesta a la invitación del vizconde para que el caballero pudiera retractarse. El caballero quedó completamente sorprendido. Dijo que transmitirían personalmente la respuesta al vizconde, y el caballero expresó su decepción con Len y la elección de su padre. Se marcharon poco después. Y unos días después, los caballeros de la familia Clausel se apresuraron a llegar a la casa de Len. Trajeron a Alicia, que estaba enferma. Bios explicó que la joven había estado enferma 3 días antes mientras estaban en medio de una visita a otro pueblo. Según él, ella sufre de una extraña enfermedad que solo afecta a niños con altos poderes mágicos. Afortunadamente, la enfermedad no es contagiosa y, una vez que un niño se infecta, desarrolla inmunidad. Lo preocupante es que la enfermedad no presenta síntomas de alerta y puede aparecer en cualquier momento. Si el sistema inmunitario de la joven está debilitado, la enfermedad podría provocar complicaciones peligrosas e incluso la muerte. Por lo tanto, necesita descansar al menos 2 o 3 semanas. Len palideció al escuchar esas palabras e inmediatamente se ofreció a cuidar de Licia, hasta que se recupere. 3 días después, la condición de Licia finalmente se estabilizó. Cuando se despertó, Len había venido a visitarla a su habitación. Él miró fijamente sus mejillas sonrojadas. E inmediatamente Licia se disculpó. Empezó a hablar de cómo había llegado sola al pueblo y de cómo poco después se enfermó. Peor aún, había obligado a Len a cuidarla. Aunque Licia no se atrevió a levantar la cabeza, continuó diciendo que el propósito de este viaje era demostrar su determinación al vizconde Gibbons. Planearon visitar más pueblos de lo habitual, porque quería aprovechar su influencia como santa para demostrar que Clausel estaba unido en su presencia. En ese momento, Licia sollozaba incontrolablemente, sintiéndose desesperanzada porque no podía hacer nada. Ella no pudo derrotar a Len, y esto solo la hizo sentir como si estuviera avergonzando el honor de su madre. Cuando Len la escuchó mencionar a su madre, inmediatamente preguntó por ella. Licia contó entre lágrimas lo contenta que estaba su madre al saber que su hija era la Santa de Blanco. Ella creía que Licia lograría grandes cosas, incluso si fallecía por enfermedad. Licia nunca conoció a su madre, pero cada vez que llevaba un vestido blanco, a ella le gustaba imaginar que su madre la estaba animando, porque era el mismo atuendo que su madre había usado cuando era joven. Licia siempre quiso estar a la altura de las expectativas de todos, pero las cosas no siempre salieron según lo planeado. Por eso le dijo a Len que esa sería la última vez que lo visitaría. Len se quedó sin palabras. Mientras tanto, Licia continuó diciendo que había oído que él había rechazado la invitación del vizconde Gibbons a la Academia Militar Imperial. Ser testigo de cómo su hermano y su padre llegaban a extremos para demostrar su lealtad la despertó y le hizo darse cuenta de que debía dejar de actuar como una niña malcriada. Ella discutió esto con Bios, disculpándose por causar problemas a su familia, y les agradeció su amabilidad. Len simplemente inclinó la cabeza, pensando en la pureza de Licia. Si alguien guarda secretos, es él. ¿Pero es este realmente el final? Cuando el silencio envolvió la atmósfera, Licia rompió el silencio pidiendo prestada tinta para escribir una carta a su padre. Len estaba feliz de ayudar y le dijo que revisara la caja de papelería en su escritorio. Ella estaba un poco sorprendida. Y luego Len explicó que en realidad ella estaba en su habitación porque él estaba ocupado ordenando la sala de estar cuando llegaron a casa. Licia se sintió culpable nuevamente y continuó molestándolo. Se sintió culpable por haberlo hecho sentir incómodo con su comentario inesperado. Len le preguntó a Licia si podía traer una herramienta mágica para hacer fuego la próxima vez, incluso si era solo un respaldo. Licia no entendió lo que él intentaba decir, ella solo dijo que esta sería su última visita. Pero Len explicó que simplemente quería tener una herramienta para hacer fuego en casa la próxima vez que ella lo visitara. Licia le dejó claro que esta sería su última visita, pues no quería molestarlo más. Además recordó que cada vez que ella sugería entrenar con él siempre encontraba la manera de evitarlo. Len explicó que cualquiera quedaría confundido si de repente alguien sugiriera entrenar con ellos. Sin embargo, si ella prometía avisarle con antelación, él accedería. Len le dijo a Licia que estaría dispuesto a entrenar con ella cuando quisiera. Luego se fue, pero no se olvidó de decirle que deberían hablar más cuando se sintiera mejor. Tan pronto como la puerta se cerró, Len se sintió un poco molesto consigo mismo. Se preguntó qué había estado haciendo al otro lado de la puerta.
Licia se preguntó si Len hablaba realmente en serio cuando dijo que podría volver a visitar el pueblo nuevamente. A medida que el dolor de cabeza disminuía gradualmente, ella se puso de pie y fue al escritorio de Len para comenzar a escribir una carta a su padre. Mientras buscaba, se topó con un trozo de papel cuidadosamente guardado en la caja. Esta es la carta que ella escribió antes. Las manos de Licia temblaban de miedo. ¿Por qué está aquí su carta? Ella pensó que lo había perdido. Pero ese no es el problema principal. Esto significa que Len leyó su carta. Esto la hizo suspirar y sentarse en el suelo. Se dijo a sí misma que esta carta no era una carta de amor, al menos no en su opinión. Ella no amaba a Len, simplemente lo admiraba sinceramente en general. ¿Pero por qué guardaría algo así? ¿Tenía tantas preguntas? Pero decidió devolver la carta al buzón. Ella se acostó en la cama y se preguntó qué pensaría Len cuando leyera su carta. Al día siguiente, cuando Len releyó la carta, Bios y los otros soldados ayudaron con la carpintería y la casa según lo solicitado por la joven. El padre de Len, junto con Bios y otros, se adentró en el bosque mientras le encargaba a Len la tarea de hacer reparaciones. La madre de Len fue a ver a la señora, Rick, para conseguir más medicinas. Licia se quedó en casa mientras todos los demás estaban ocupados ayudando en el pueblo, porque se recuperaba lentamente. Todos creían que solo necesitaba una semana más para recuperarse por completo. Y podrían continuar su viaje hacia Clausel. Al menos eso es lo que todo el mundo piensa. Un día, mientras todos estaban fuera, de repente empezó a llover intensamente, obligando a detener todas las actividades. Len y otros dos caballeros se refugian de la lluvia. Entonces de repente sintió olor a quemado. Huele como un campo después de una quema controlada. Sintiéndose incómodo, Len corrió rápidamente a casa. Se quedó atónito al ver su casa en llamas. Se apresuró a entrar más rápido. Vio a varios caballeros caídos, cubiertos de sangre. Examinó un cuerpo y descubrió que el caballero había recibido una mordedura en el cuello. ¿Lo habría hecho un monstruo? Pero lo más importante es que Licia todavía está en casa. Sin dudarlo, Len se lanzó al ataque espada en mano. Encontró los cuerpos de los caballeros restantes tirados dentro de la casa. Finalmente, se dirigió a su habitación del piso de arriba. Vio una figura que llevaba una capucha, al lado de una criatura alada. Esta criatura es un monstruo de clase D, llamado Devorador de Maná. Licia permaneció inconsciente en la cama. Mientras tanto, la otra figura simplemente permaneció de pie y observó mientras Len avanzaba. Esa persona había adivinado quién era, pero Len no tuvo tiempo de hacer nada. La visión de Len empezó a dar vueltas, y se desplomó en el suelo. Ya no le quedan fuerzas. En ese momento la figura reveló que sostenía un poderoso tipo de incienso. Este incienso es lo suficientemente poderoso como para incapacitar a un dragón durante varios días. A medida que la conciencia de Len se desvanecía gradualmente, intentó acercarse a Licia una vez más, antes de que todo se hundiera en la oscuridad. Cuando Len se despertó, se dio cuenta de que tenía las manos y los pies fuertemente atados. Él intentó ponerse de pie, y vio a Licia acostada a su lado, también atada e inconsciente. Él se acercó a ella y le preguntó si estaba bien. Se dio cuenta que ella todavía respiraba. Len respiró aliviado. De repente, una voz sonó desde el otro lado, sorprendida de ver a Len despierto. Pero entonces la voz dijo que habían pasado 4 días desde aquel acontecimiento. La figura sombría le advirtió a Len que si intentaba escapar, sufriría daño y lo instó a soportar unos días más y a no hacer ninguna tontería. Pero ya han pasado 4 días. ¿A qué distancia están ahora del pueblo? Len se preguntó por qué esta persona los había secuestrado. Y basándose en lo que había sucedido antes, estaba seguro de que el hombre era un domador de bestias, capaz de invocar y controlar monstruos. ¿Cómo podía controlar a un monstruo de clase D? Len creía que era alguien a quien no podía arriesgarse a enfrentar sin un plan. Pero lo más importante es que la condición de Licia se está deteriorando. Si las cosas siguen así, estará en peligro. Len estaba decidido a no dejarla morir, y juró que la salvaría. Esa noche Len tuvo un sueño. Soñó con Len Ashton de la historia original. En su sueño, no se atrevió a ir a buscar la hierba rondo necesaria. Lo hizo para curar a su padre, lo que finalmente provocó su muerte. Después de la muerte de su padre, su aldea fue atacada por algo, lo que provocó la muerte de muchos aldeanos. La madre de Len casi incluso muere, hasta que Licia y los caballeros llegaron para salvar la aldea. El sueño de Len termina mientras Licia comenzó a curar a su madre, recordándole que ella verdaderamente era una santa. Después de ver todo eso, Len se preguntó si su sueño reflejaba cómo se representaba al personaje de Len en la leyenda de los 7 héroes. ¿Estaba su encuentro destinado a suceder así? Len no podía entender por qué estaba soñando con su pasado Len original en ese momento, pero al menos se alegró de ver que no había tensión en su relación con Licia. Se despertó y descubrió que el estado de Licia había empeorado. Len seguía pensando en su sueño, preguntándose por qué tuvo que matarla. ¿Y hay alguna razón particular detrás de esto? De repente el carruaje se detuvo.
cuando el secuestrador abrió la puerta y arrojó una botella de agua. «Pon un trozo de pan a sus pies». Len intentó convencer al hombre para que lo liberara, pero él se negó. De todos modos, ya les había dado medicinas y hierbas durante los últimos días, por lo que no quería malcriarlos más. Antes de cerrar la puerta, el secuestrador le dijo a Len que gritar era inútil, ya que estaba usando un dispositivo mágico que solo le permitía escuchar lo que sucedía dentro del carruaje. Mientras descansaba junto al fuego, Len abrió apresuradamente la botella de agua, usó su boca y sus rodillas para darle a Alicia un poco de agua para beber. Al verla en este estado, él sabía que ella había llegado a su límite, y por eso tenía que actuar. Esta noche, la luna llena había subido alto en el cielo. El fuego se ha apagado. Cuando Len decidió actuar, primero miró a través de un hueco en el vagón. Luego invocó la espada demoníaca de metal. Fue liberado inmediatamente de sus cadenas. Retire la cadena de la pata y prepárese para abrir la puerta del automóvil. Antes de actuar, revisó su entorno y descubrió que el secuestrador se había desmayado. Len se movió sigilosamente, con la espada en una mano y la otra sosteniendo a Alicia. De repente, aparecieron los devoradores de maná, gritando desde el cielo. Len se vio obligado a esquivar cuando un monstruo casi lo aplastó a él y a Alicia. Cortó el carruaje tirado por caballos por la mitad. Esto creó una perturbación que bloqueó el camino del devorador de maná restante, pero también despertó al secuestrador. Este caos creó una nube de humo para Len. Le lanzó la espada demoníaca de metal a la figura encapuchada. Lo esquivó a tiempo. Pero la espada aún logró cortar el colgante que llevaba. Cuando le preguntó a Len dónde había conseguido su arma, la espada de Len cortó las riendas del caballo justo a tiempo. Y Len volvió a invocar la espada demoníaca de madera. Len apuntó con su espada a Mana Eater, que cargaba hacia él. Y simultáneamente invocó su magia natural para restringir su movimiento. Luego haz lo mismo con el secuestrador. También le robó su colgante. Antes de saltar sobre sus caballos, al verlos preparándose para escapar, la figura encapuchada levantó su bastón para detenerlos. Pero Len rápidamente le arrebató el objeto de la mano al ladrón con la espada demoníaca. Len estaba tratando de calmar a su caballo cuando un devorador de maná se abalanzó sobre él, casi mordiéndolo en la cara. Si no hubiera logrado derribarlo en el último momento, probablemente habría resultado herido. Mientras el devorador de maná caía, Len decidió aprovechar esta oportunidad para escapar. El caballo galopó con todas sus fuerzas. La figura encapuchada había roto la magia natural de Len y convocó a los monstruos del bosque. Esta vez, 3 monstruos diferentes los perseguían. Len ahora comprendía la verdadera fuerza del enemigo. Solo podía controlar monstruos más débiles que él. Len invocó su espada demoníaca de metal y derribó a varios monstruos a la vez, a pesar de que innumerables otras criaturas continuaron persiguiéndolo. De repente apareció Mana Eater. Lanzó fuego justo detrás de ellos, pero Len no se inmutó. Él solo estaba concentrado en escapar, ajeno a la persecución. Mientras tanto, en Clausel, Bios le entregó la noticia al barón Lesar Clausel. El padre de Alicia le dijo que su hija había sido secuestrada. Bios se disculpó profusamente y prometió aceptar cualquier sanción. Pero le rogó al barón que le permitiera encontrar y rescatar a la niña primero. El barón no culpó a este hombre leal. Comprendió que fueron las órdenes de Alicia las que hicieron que el capitán de la guardia nocturna la abandonara. Con esto en mente, el padre de Alicia ordenó a Bios que se pusiera en contacto con la capital imperial, los nobles de su facción y el emperador sobre esta emergencia. Sin embargo, las cosas se interrumpieron cuando un sirviente irrumpió en la habitación, informando al barón Lesar que tenía un invitado de la capital imperial. Lesar se enfrentó a 3 hombres, los que dijeron estar allí en representación del ministro de Justicia. Trajeron una carta oficial con ellos. Se afirmó que el barón Lesar Clausel estaba bajo investigación por negligencia en la gestión, lo que provocó que los monstruos causaran graves daños al territorio vecino del vizconde Gibbons. Mientras tanto, Len y Alicia se habían librado de sus secuestradores y de las bestias, y ahora estaban perdidos en la brumosa naturaleza. Len apoyó a Alicia contra el tronco de un árbol. Él le dio la medicina, prometiéndole que funcionaría, aunque tenía un sabor muy amargo. Después de que Alicia terminó de beber, Len continuó cuidándola mientras vagaban sin rumbo. Después de un tiempo, la fiebre de Alicia disminuyó, y ella le preguntó a Len cómo había obtenido esas medicinas. Len le dijo a Alicia que había intercambiado las pociones por algunos materiales de monstruos que había reunido en un pueblo cercano 3 días antes, junto con algunos suministros de viaje. Alicia le agradece, y se dio cuenta de que estaban en el límite del territorio del vizconde Gibbons, lo que hizo que Len sintiera curiosidad y preguntara cómo lo sabía. Alicia señaló hacia la cordillera de Baldor. Ella explicó que podía guiarlos desde allí porque podía estimar su ubicación. Al mirar hacia la cordillera, Len de repente recordó que allí
fue donde tuvo lugar la batalla final con el jefe principal en la primera parte del juego. Él le preguntó a Alicia cuánto tiempo tardaría en llegar a Clausel, y ella respondió que tardaría unos 4 días. Pero lo más importante es que quería garantizar primero la seguridad de su familia. Len les aseguró que sus padres estaban bien porque no estaban en casa cuando ocurrió el incidente. Si algo hubiera pasado, estaba seguro de que ya estaban a salvo en algún lugar. Len pensó que era un buen momento para visitar Clausel, no solo para conocer al varón, sino también para hacer algo de turismo. La noche cayó rápidamente, y los dos buscaron refugio en una cueva cercana. Tan pronto como se encendió el fuego, Len comenzó a preparar la cena, un pájaro. Lo atrapó en un árbol cercano usando enredaderas. Al oír mencionar las vides, Lycia preguntó si Len se refería a su misteriosa espada. Len asintió, pero dijo que la verdadera naturaleza de ese poder era un secreto. Lycia hizo un leve puchero, pero no hizo más preguntas. En cambio, empezó a rebuscar entre sus bolsos. Fue entonces cuando encontró el colgante que Len le había dado el secuestrador. Curiosa, Lycia preguntó si el objeto era una herramienta mágica y si estaba roto. Por lo que recuerda Len, el secuestrador dijo que usó algún tipo de herramienta mágica para insonorizar el carruaje, por lo que es muy probable que se trate de ese objeto. Lycia miró fijamente el colgante, diciendo que podrían usarlo como evidencia si se encontraban con una situación difícil. En poco tiempo su cena estuvo lista. Un poco más tarde, Len le dio a Alicia su comida. Y la princesa le dio un mordisco con suavidad. Licia se sorprendió de lo deliciosa que estaba la comida. A Len le alegró saber que se adaptaba a su gusto. Al día siguiente continuaron su viaje hacia Clausel. Caminaron recogiendo fruta de los árboles a lo largo del camino. Se detuvieron a descansar junto a un río, donde Len aprovecha para lavar la ropa y a ayudar a la princesa a bañarse. Cuando Len se acercó para ayudar, la repentina distancia entre ellos hizo que Licia se sonrojara. Len rápidamente se dio cuenta de esto y colocó la palma de la mano sobre su frente para comprobar su temperatura. Licia rápidamente dio un paso atrás. Ella estaba confundida por esta acción inesperada. Y entonces de repente recordó que Len había leído su carta. Aprovechando esta oportunidad, Licia le preguntó por qué aún lo conservaba. La pregunta confundió a Len. ¿De qué estaba hablando? Preguntó directamente, pero la princesa simplemente evitó la pregunta por vergüenza, dejando a Len perdido en sus pensamientos sobre lo que estaba insinuando. Len recordó las piedras mágicas que había recogido antes, y su madre también había mencionado que su padre las coleccionaba de joven. ¿Se refería Licia a esa colección de piedras mágicas? Quizás la princesa encontró esta afición extraña. Después de un minuto de silencio, Len le dijo a Licia que siempre le había molestado, pero no mencionó la piedra mágica directamente. La princesa volvió a malinterpretar, sorprendida por su respuesta. ¿Qué? ¿Quería decir que siempre estaba pensando en ella? Len simplemente respondió que era la única forma en que podía expresarlo. Esto hizo que Licia se sintiera aún más avergonzada. Ella tartamudeó, diciendo que él podía hacer lo que quisiera. Esto hizo pensar a Len que tal vez a la princesa no le gustaban las piedras mágicas, porque fueron tomados de los monstruos. Se disculpó rápidamente por su extraña afición. Pero Licia volvió a malinterpretar. Para no prolongar aquella incómoda conversación, cambió rápidamente de tema. Ella le dijo que simplemente la llamara por su nombre. Esto dejó a Len aún más confundido. Ambos pasaron por otra aldea, donde Len intercambiaba materiales de los monstruos por comida. Una anciana les preguntó a dónde iban, y Len explicó que simplemente eran viajeros sin un destino específico. La anciana dijo que si seguían recto llegarían a Clausel. Esto llevó a Len a preguntar qué tenía de especial ese lugar. Según la anciana, un aventurero reciente. El aventurero dijo que el varón estaba a punto de ser castigado. Esta vez fue Licia quien habló y volvió a interrogar a la anciana. ¿Por qué le pasó algo así a ella? La anciana respondió que no sabía, pero corrían rumores de que el varón había incitado al monstruo a atacar al vizconde Gibbons, sin querer demorar ni un momento más. Ambos partieron inmediatamente hacia Clausel. Lycia sabía con certeza que su padre nunca haría algo así, por lo que claramente era una historia inventada. Mientras tanto, en Clausel, un lujoso carruaje apareció en la ciudad. Atrajo la atención de la gente. El persistente caballero había acogido con satisfacción la llegada del vizconde Gibbons a Clausel. Informó felizmente que, una vez que obtuvieran el control de la tierra, la influencia de la facción heroica se expandiría significativamente. El vizconde respondió fríamente que, para salvar a Leomel de la ruina, su primera tarea fue derrotar a la familia Clausel. El barón Clausel y el vizconde Gibbons finalmente se enfrentaron. El representante del Procurador General de la República manifestó que la Corte Real considerará cuidadosamente este asunto de acuerdo con la gran ley real. Con base en los argumentos que se les presentaron, añadió que el anuncio oficial se haría mañana por la mañana, coincidiendo con la audiencia de hoy. Todos los presentes comenzaron a murmurar sorprendidos ante esta decisión. El varón finalmente habló. Dijo que ya sabía cuál sería el resultado. En pocos días,
Lo llevarían al Palacio Imperial y lo castigarían. Aunque Bios intentó sugerir que presentaran una apelación para llevar el caso a la Corte Real, o incluso un juicio de buena fe, pero el barón lo interrumpió. Bastaba con mirar el rostro del vizconde Gibbons. El barón dijo: «Parece saber perfectamente que la victoria ya es suya. Haga lo que haga, probablemente se enfrentará a interferencias, y ese es el mejor de los casos, incluso antes de que comience el juicio». Sin embargo, todavía le parecía extraño que un noble de alto rango recurriese a métodos tan extremos. Esto llevó al barón a preguntarse si no se trataba simplemente de una disputa entre facciones. Volviendo a Len y Licia, ambos decidieron acampar en el bosque esa noche. La princesa estaba acomodada en su catre. Len permaneció despierto toda la noche, pensando en cómo podría salvarlos a todos. Tal como estaban las cosas, el barón sería acusado injustamente y perdería su poder. Y lo que es peor, según Licia, no se podía esperar mucho de los nobles neutrales de alto rango. ¿Qué podría hacer un niño como él? Licia no estaba realmente dormida, lo observaba en silencio. Len le había dicho que estaba pensando en cómo podía ayudar al barón. Ella le dijo que la llamara Licia y que, a cambio, ella lo llamaría Len. Ella se sentó y sugirió que partieran temprano en la mañana. Necesitan regresar inmediatamente a Clausel para testificar sobre el secuestro. Sin embargo, la pregunta es si la gente les creerá o no. Necesitaban pruebas que vincularan el secuestro con el vizconde Gibbons. Ambos se preguntaron cómo podrían ayudar al barón. Como ya lo habíamos convenido, partieron al amanecer. Caminaron por los escombros del bosque, lotes baldíos, etc. Licia se dio cuenta de que estaban en territorio familiar. Aunque se habían desviado del camino principal, Licia le dijo a Len que a medida que pasaran por el bosque y las colinas que tenían delante, pronto llegarían a Clausel. Al escuchar esto, Len preguntó si estaban a salvo y Licia confirmó que habría guardias de Clausel patrullando el área. Sin embargo, cuando ambos dieron unos pasos más, un rostro familiar pero poco acogedor apareció ante ellos. Era el caballero del vizconde Gibbons. Sus caballeros respiraron aliviados al encontrarlos. Tanto Len como Licia se quedaron congelados, completamente desconcertados por la repentina aparición de estos caballeros. Los caballeros del vizconde Gibbons explicaron que los habían estado buscando durante los últimos días a petición del barón. Desde dentro de los arbustos, aparecieron más caballeros del vizconde Gibbons. Rodearon a Len y a Licia. «No les dejes ninguna vía de escape». El caballero del vizconde Gibbons continuó diciendo que necesitaban irse inmediatamente y se ofreció a llevarlos de regreso a un lugar seguro. Ambos guardaron silencio. Mientras tanto, Licia inclinó la cabeza y preguntó si podía resolver el asunto. Advirtió que esta acción podría poner en peligro a ambos, pero Len la consoló, asegurándole que estaría preparado para lo que pudiera pasar después. Al darse cuenta de que estaban planeando algo, uno de los caballeros preguntó de qué estaban hablando. Licia entonces llamó la atención del caballero, indicando que la decisión de ir con él dependería de su explicación. Sacó el colgante que Len le había quitado al secuestrador y se lo mostró al caballero. Licia le preguntó si reconocía el colgante, pero él respondió que no, incluso preguntando qué era. Sin embargo, Licia rápidamente notó un cambio sutil en su expresión cuando su ceja se movió ligeramente. Ella explicó que era un dispositivo mágico que habían obtenido del secuestrador. El vizconde Gibbons y sus caballeros no estaban de acuerdo, y se ofreció a aceptar el colgante como prueba, pero Licia se negó, diciendo que haría que los mercaderes lo revisaran. Esta declaración hizo dudar al caballero, y Licia continuó explicando que la asociación de comerciantes sabría quién lo estaba vendiendo, o al menos tendría información sobre el propietario anterior. El caballero intentó convencerla, diciendo que era imposible porque había demasiados dispositivos mágicos en el Imperio Leomel. Licia entendió que este objeto mágico era muy valioso porque no era común, y estaba segura de que el líder del gremio de comerciantes de la capital podría encontrar información al respecto. Conocer el origen les ayudará a determinar si el artículo fue robado o si fue entregado a un secuestrador por otra persona. Si este último es el caso, la persona que se lo entregó al secuestrador seguramente tendrá que comparecer ante el tribunal y rendir cuentas por su crimen. Porque alguien calumnió deliberadamente a la familia Clausel. Reinó un tenso silencio. Cuando los caballeros intercambiaron miradas, sin embargo, el vizconde Gibbons y su comandante caballero continuaron fingiendo ignorancia, diciendo que era aún más importante si él era quien debía llevar el objeto y exigiendo que Licia se lo entregara. Licia lo llamó idiota porque no tenían obligación de entregarle nada. Además estaban en territorio de Clausel, e incluso la aldea donde ocurrió el secuestro estaba bajo su control. El caballero intentó protestar, pero antes de que pudiera decir algo, la princesa lo interrumpió, diciendo que no quería ser protegida por un caballero irrazonable. Luego le dijo a Len que debían continuar su camino, aunque el caballero dijo que necesitaban una escolta. Licia insistió, diciendo que no necesitaban escolta, ya que casi estaban en la ciudad. Ni siquiera confiaba en que nadie la protegiera aparte de Len. Pasó junto al caballero y lo dijo.
El caballero apretó los dientes, furioso por sus acciones. Luego sacó su espada y se preparó para atacar a Len y Licia. Exigió que le acompañaran. Sin embargo, antes de que el caballero pudiera actuar, Len invocó su espada. Usó su espada para cortar la espada del otro hombre. Luego se cortó la mano. Esto tuvo como resultado que quedara completamente desarmado. A pesar de sus heridas, el caballero seguía aferrado a la capa de Len. Mientras tanto, Licia le agradeció, pues el caballero ya no podía hacerles daño. Ahora podrán llevar al vizconde Gibbons a juicio por otro crimen. Licia usó su magia sagrada. Licia lo envió volando hacia atrás desde su caballo. Y la magia comenzó a quemarle el brazo. Los caballeros restantes decidieron intervenir, impidiendo que Len y Licia escaparan. Len invocó su espada demoníaca de madera. Usó magia natural para encarcelar a los otros caballeros. Esto crea una oportunidad para que ambos escapen. El vizconde Gibbons y su caballero jefe ordenaron al resto de los hombres que los persiguieran, porque necesitaban informar del asunto al vizconde. Tenían que capturar a Len y Licia con vida a toda costa. Los otros caballeros los persiguieron. Estaban decididos a capturar a Len y Licia con vida, y la persecución duró toda la noche. Licia ahora estaba desesperada, y le rogaba a su caballo que se esforzara un poco más. Y prometió que llegarían al asentamiento humano si lograban cruzar la colina que estaba frente a ellos. Pero, sorprendentemente, la misma figura encapuchada los estaba esperando en lo alto del acantilado. Con los devoradores de maná listos y esperando órdenes, sus secuestradores habían anticipado que los dos pasarían por esta área. Antes de que Len pudiera reaccionar, el monstruo con el martillo levantó la mano. El suelo tembló, e inmediatamente después, el suelo se derrumbó, impidiendo que su caballo pudiera seguir avanzando. Monstruos parecidos a plantas e insectos emergieron rápidamente de las grietas del suelo. Licia se volvió hacia Len y le pidió una espada. Y descubrieron que los monstruos habían devorado a los dos caballeros que los perseguían. El entrenador de bestias apareció desde arriba, diciendo que sabía que Licia no se rendiría fácilmente, por lo que se vio obligado a usar la fuerza. Si continúan resistiéndose, no tendrá más remedio que matarlos. Len usa magia natural para atrapar a los monstruos parecidos a abejas, mientras Licia picaba los champiñones. Juntos eliminaron a todos los monstruos, pero Len notó que se había vuelto mucho más fuerte. Por supuesto, practicó duro para vencer a Len. Sin embargo, a pesar de unir fuerzas, ninguno podía negar que eran superados en número, y pronto se agotarán a menos que derroten al entrenador de bestias. El suelo tembló de nuevo. Y un gusano gigantesco y monstruoso emergió de debajo de la tierra, dispuesto a devorarlos. Len permaneció tranquilo, invocando su espada monstruosa de metal. Rápidamente cortó con su espada al monstruo gigante con forma de gusano. Esta vez Licia también tuvo que admitir la fuerza de Len. Pero su atención se había centrado en el secuestrador. Se quitó la capucha, revelándose y comentó cómo Len usó la presión del viento para derrotar al monstruo. Len se quedó atónito cuando se dio cuenta de quién era el secuestrador. Es Yerku, un entrenador de bestias, uno de los jefes que apareció en la primera parte de la leyenda de los 7 héroes. Len recordó cómo su personaje había tenido dificultades al enfrentarse a su magia natural, pero ahora mismo, su preocupación no era el pasado. Pero esa es la situación actual mientras él es un aventurero que deambula por el continente. Len no pudo haber conocido a Yerku tan pronto. Debería haberlo conocido después de unirse a la Academia Imperial de Oficiales. Aunque Len y Licia estaban rodeados de innumerables monstruos, su mente todavía estaba acelerada, preguntándose por qué Yerku estaba allí. En el juego, Yerku es un conocido entrenador de bestias conocido por su naturaleza despiadada, llegando incluso a matar a su propia especie, lo que lo llevó al exilio de su tierra natal. El brazo de Yerku fue sellado poderosamente como castigo por sus crímenes. Sin embargo, la ayuda del bastón ya le había devuelto parte de su verdadero poder. Sin él, la fuerza de Yerku se redujo tanto que no podía usar dos habilidades simultáneamente. Len pensó que destruir el bastón antes de que escaparan podría ser la razón por la que Yerku no usó su magia natural para atacarlos. Pero si fue contratado por el vizconde Gibbons, es posible que este hombre proporcionara alguna información que ayudó a Yerk a romper su sello. Ahora que las colinas estaban casi completamente invadidas por monstruos, Yerku continuó luchando y derrotando a sus oponentes. Licia le pregunta a Len si puede derrotar a Yerku, y agrega que podría tener que cambiar sus tácticas dependiendo de su respuesta. Este entrenador de monstruos tiene monstruos de nivel 2 a su lado, y si los devoradores de maná atacaban a ambos, Len pensó que sería su derrota. Pero lo sorprendente es, Licia no es tan pesimista. Ella le recordó que ella era la santa de la luz blanca. Inesperadamente, Licia comenzó a reunir energía, chispas de luz como polvo girando a su alrededor, mientras inclinaba la cabeza y tocaba la punta de su espada con las yemas de sus dedos. Len sintió una poderosa oleada de energía recorriendo su cuerpo.
Antes de que Yerku pudiera darse cuenta de lo que estaba sucediendo, Len y Laitia habían eliminado a los monstruos en un abrir y cerrar de ojos. Gracias a la magia sagrada de Licia, destruyeron a todos los monstruos, hasta que un devorador de maná voló hacia ellos. Manaeate arroja llamas al acercarse. Licia usó magia sagrada para protegerlos. Mientras tanto, Len cortó el ala del monstruo cuando se acercaba. Esto provocó que el monstruo gritara de dolor y estallara en llamas. Incineró a los monstruos que quedaron en su camino. Con Licia a su lado, Len creyó que podrían superarlo. Sin embargo, un monstruo gusano gigante emergió de debajo de la tierra. A pesar de enfrentarse a numerosas amenazas inmediatas, Licia también creía que ganaría mientras Len estuviera a su lado. Len estaba decidido a destruir Yerku, mientras sus caballos cargaban contra el enemigo, entre los cadáveres ardientes de los monstruos. Len levantó su espada, preparándose para asestar el golpe decisivo. Pero en ese momento, Mana Eater apareció, bloqueando el camino de Yerku y protegiendo a su amo del ataque directo. El monstruo devorador de maná se estrelló contra ellos. Esto provocó que ambos cayeran de sus caballos. Afortunadamente, Len logró atrapar a Licia justo a tiempo. Mientras tanto, Yerku permaneció allí, sangrando, hasta que la roca bajo sus pies se derrumbó bajo el ataque de Len. En medio de los cadáveres carbonizados de monstruos esparcidos por todas partes, Len comprobó si Licia estaba bien y se dio cuenta de lo débil que estaba. Como sospechaba, la magia sagrada era demasiado para ella, agravada por su enfermedad. Pero no podía seguir dándole vueltas a ese pensamiento. Len se da cuenta de que su enemigo todavía está vivo, a pesar de que estaba herido, y se rió maniáticamente cuando vio la sangre en sus manos. No sabía si ya le habían drenado toda la sangre del cuerpo, pero mientras lleve la marca, su único objetivo será matar a la mayor cantidad de personas posible. Pero ahora, incluso eso se ha vuelto imposible. Se preguntó si este era su final, hasta que su mirada se posó en Licia, que estaba en estado de pánico. Sintió una sensación familiar, un placer al ver la expresión de alguien a punto de morir. Esa sensación lo llenaba de júbilo, sobre todo cuando estaba cerca de alguien. Len se volvió más cauteloso con él y le preguntó qué pretendía hacer el cazador de monstruos. De repente, el devorador de maná previamente herido emergió de los escombros detrás de su enemigo. En ese momento, Yerko extendió su mano y le ordenó a Mana Eater que le mordiera el brazo. Una mirada de locura apareció en el rostro de Yerki cuando le ordenó al devorador de maná que devorara su brazo izquierdo y el sello. El monstruo obedeció de inmediato, creando una espantosa escena de derramamiento de sangre, justo enfrente de Len y Licia. Después de devorar el brazo izquierdo, el devorador de maná procedió a comerse el brazo derecho de su amo, lo que provocó que Yerku gritara de alegría y dolor. Antes de que el monstruo pudiera devorar su brazo, su cuerpo comenzó a transformarse. Cadenas emergieron del pecho de Yerku, aprisionándolo, mientras un joven retoño comenzó a brotar junto a él. Resultó que ni siquiera sacrificar ambos brazos fue suficiente para romper el sello. Pero ahora, habiendo llegado las cosas a este punto, el cazador de monstruos está desesperado, decidido a poner fin a todo, más que nunca. Apenas había recuperado el equilibrio cuando otra espada le atravesó el cuerpo. Esto hizo que el devorador de maná, transformado, saliera volando. Mientras tanto, el retoño de Yerku produjo un frasco de medicina, y aplastar el frasco de medicina dejó que el líquido se derramara por todo su cuerpo. A pesar de ser una medicina costosa, no podía aliviar el dolor en el recinto de animales de Yerku, ya que aún podía percibir todo con claridad. El devorador de maná comenzó a causar estragos. Justo a tiempo, Len apartó a Licia del camino. Invocó su espada espiritual, justo cuando Yerku finalmente ordenó al monstruo que los matara a ambos. Antes de que Len pudiera asestar su primer golpe, el devorador de maná desapareció ante sus ojos. El devorador de maná apareció a su lado y lo atacó de inmediato. Len logró esquivarlo, pero aún así salió volando por la fuerza del golpe, y el monstruo aprovechó la oportunidad para golpearlo con fuerza. En el aire, el cuerpo de Len permaneció suspendido mientras Mana Eater decidió usar sus patas traseras para aplastarlo. Afortunadamente, Len fue más rápido y logró esquivar el ataque en el último minuto. Cuando el monstruo usa su cola para atacar, Len no tuvo tiempo de buscar ayuda, pensando que estaban en un gran problema, porque este devorador de maná era completamente diferente del monstruo que alguna vez había conocido. Además, ya era grado B, o quizás el monstruo es mucho más fuerte. El monstruo rugió, elevándose como un rascacielos, eclipsando todo lo que lo rodeaba. En ese momento, Licia finalmente se despertó y presenció la batalla entre Len y Mana Eater. Ella fue testigo de cómo Len era arrojado de un lado a otro, cubierto de sangre y moretones, justo frente a ella. Cuando el monstruo empezó a acercarse, Yerku estaba completamente cubierto de vegetación, deleitándose con la brutalidad que se desarrollaba ante sus ojos.
Licia se arrastró hacia Len y usó magia sagrada para curarlo, lo suficiente para restaurar su conciencia. Ella extendió su mano. Gracias, Len, por protegerla siempre, incluso cuando ella era egoísta. Ella le dio una pequeña sonrisa y le dijo que se fuera, que escapara. Mientras el monstruo se acercaba, Len le devolvió la sonrisa y le dijo que nunca la dejaría. En ese momento, Mana Eater estaba sobre ellos, preparándose para aplastarlos con sus garras. Len se giró y bloqueó el ataque con su espada. Se produjo un momento tenso, mientras Len se mantenía firme, hasta que empujó al monstruo hacia atrás, haciéndole perder el equilibrio. Len también cayó al mismo tiempo, su espada desintegrándose. Cuando cayó encima de Licia, su mano descansaba sobre su pecho, sus brazos comenzaron a agrandarse, y vio en su notificación que una nueva espada demoníaca ahora estaba disponible para su uso. Mana Eater se puso de pie preparándose para atacarlos. Cuando Len invocó su nueva espada, estaba decidido a proteger a Licia a toda costa. Len invocó un sable de luz. Apuntó con su dedo a Mana Eater, creando un rayo de luz que atravesó la mitad del cuerpo del monstruo. El último rayo de luz envolvió todo su cuerpo. Y también Yerku, el cazador de monstruos. Él también desapareció cuando su cuerpo fue capturado en ese rayo de luz. Un gran destello de luz estalló sobre las montañas. Entonces la luz estalló y lanzó un rayo que atravesó el cielo nocturno, iluminando todo el bosque circundante. Len todavía no comprende del todo el poder que acaba de utilizar. Luego cayó inconsciente, con la luz todavía girando a su alrededor. En Clausel, la ciudad cobró vida temprano esa mañana, cuando la mayoría de los residentes se despertaron para ver al varón antes de que fuera transportado a la capital imperial. Incluso el público se muestra escéptico, dado que el juicio terminó hace apenas unos días, pero el tribunal ya ha emitido un veredicto. Sabían que el vizconde Gibbons era un aristócrata, un asistente del ministro de Justicia, por lo que muchos sospechaban que él movía los hilos entre bastidores. De hecho, el proceso de transición baronial había comenzado. Entre ellos se encontraban el vizconde Gibbons y sus caballeros. Una vez completado el traspaso del barón, la capital asumirá el control. Una cosa lo desconcertaba. ¿Por qué el vizconde estaba tan interesado en Len Ashton? Podía entender que su señor estuviera interesado en los Santos Blancos, pero Len Ashton era simplemente un caballero rural. Al oír esto, el vizconde Gibbons sonrió y reveló que recientemente se había topado con información importante sobre Len Ashton. El vizconde creía que si podía controlar a Len, no, a toda la familia Ashton, entonces habría una oportunidad para que la familia Gibbons ascendiera entre los héroes. El noble decidió retener otra información esencial y le dijo al otro hombre que lo entendería más tarde. Si pasa algo, estaba más preocupado por el rayo de luz que vio al atardecer. Si era el poder de la santa, algo le habría pasado a Yerku. En respuesta, el caballero le dijo a su señor que enviaría al resto de su ejército a investigar, con la esperanza de poder capturarlos pronto. El vizconde Gibbons dio la orden final para resolver el asunto, ya que no quería que la situación se complicara más. Burlar a la facción del emperador ya era bastante difícil, por lo que el fracaso no era una opción. Los dos estaban tan ocupados hablando entre sí que no notaron una figura que estaba de pie observando entre la multitud. Al cruzar la puerta de Clausel, vieron a alguien acercándose. No pudieron identificarlo porque su identidad estaba oculta bajo la luz de la mañana. Todos se detuvieron, ansiosos por saber quién era. Cuando se dio cuenta de que eran la princesa y Len, él corrió a su lado, mientras el varón la llamaba, pero fue detenido por los otros caballeros. Licia dijo que le explicarían todo más tarde, porque en ese momento no quería desperdiciar los esfuerzos de Len. Se volvió hacia el vizconde Gibbons. Habló con tanta falta de respeto que él sintió cierto desprecio por su descortesía. El vizconde le advirtió que tuviera cuidado con sus palabras, pero Licia respondió que no tenía ningún respeto por los criminales. El vizconde se sorprendió. Luego sonrió y dijo que su padre era el criminal convicto. Licia no respondió a su acusación, pero por su expresión estaba claro que la princesa estaba tratando de mantener la calma. Mirándola, parece como si hubiera pasado por muchas dificultades. Y ella apenas logra mantenerse consciente. Licia respiró hondo antes de entregarles el colgante que habían tomado de Yerku. Le dijo al vizconde que se trataba de un artefacto mágico que habían obtenido del duende que había contratado para secuestrarlos. Aseguró que si investigaban el colgante, encontrarían una conexión entre el vizconde y su secuestrador. En lugar de sentirse amenazado o sorprendido, el vizconde Gibbons miró a Licia con desprecio y preguntó: ¿Esto realmente viene de la boca de la princesa Sentest? Pero la princesa no se dio por vencida, reiterando su postura anterior y declarando que habían sido atacados por duendes contratados por el vizconde. El vizconde Gibbons respondió a su pregunta preguntándole por qué habían aparecido desde allí. Además, esta herramienta mágica por sí sola no es suficiente como prueba. Licia comenzó a sentirse cada vez más frustrada. Ella insistió en que primero debían realizar una investigación,
y también habían sido atacados por los caballeros del vizconde en el bosque cercano. Al oír esto, el vizconde simplemente frunció el ceño ante la nueva acusación. La princesa señaló a su caballero jefe. Sabía que él era quien había desenvainado su espada y la había atacado. Y cuando el vizconde Gibbons se volvió para preguntarle a su caballero si eso era cierto, el caballero mintió, diciendo que estaba ocupado patrullando los bosques fuera de la ciudad por órdenes del vizconde. Con esas palabras, el vizconde Gibbons declaró que la princesa había sido engañada por alguien. Licia se negó a darse por vencida e insistió en que se llevara a cabo la investigación. Pero el vizconde dijo que eso era innecesario. Finalmente, Bios habló, poniéndose del lado de la princesa y sugiriendo que sería una buena idea considerar las palabras de Licia. Sin embargo, el vizconde Gibbons insistió en que era innecesario. Si realmente lo deseaban, podrían celebrar un nuevo juicio en la capital imperial. Después de un momento de silencio, Len finalmente habló y dijo que deberían mostrar sus armas. El vizconde, sorprendido, le preguntó a Len con quién estaba hablando. Tan pronto como Len dijo que se refería al caballero del vizconde, Len estaba casi completamente inconsciente. Su cuerpo se apoyó contra la espalda de Licia. La princesa se volvió hacia el caballero del vizconde y le pidió que le diera la vuelta a su mano, porque debería haber tenido una cicatriz de cuando Len y Licia pelearon con él antes. Bios también se acercó al caballero y le pidió que hiciera lo mismo. Mientras tanto, esta persona se giró para mirar al vizconde en busca de ayuda. Pero el Bios empezaba a mostrarse impaciente, aunque el joven ciclista insistía en que estaba en otro lugar. Finalmente Bios amenazó con cortarlo. En ese momento los habitantes de Clausel empezaron a sentirse incómodos, susurrando y chismorreando entre ellos. Cuando el caballero del vizconde finalmente tuvo que revelar su mano vendada, Bios finalmente vio las cicatrices en las manos del joven caballero, y comprendió que no eran solo heridas de espada, sino también quemaduras de magia sagrada. Bios señala que cualquier herida infligida por magia sagrada dejará una marca temporal, sin importar cuán caro sea el tónico. El joven caballero se giró para mirar al vizconde Gibbons, pero él simplemente sonrió. No creo en esta evidencia. Si creen tan fácilmente en esas cosas, entonces tal vez deberían formar un nuevo consejo para demostrar la inocencia de este caballero. Pero en cualquier caso, el vizconde insistió en que lo mejor era resolverlo todo en la capital imperial esta vez. El anciano alzó la voz, enfatizando que el primer juicio había concluido y que las leyes del imperio eran absolutas. Con eso, la decisión de transferir al varón se mantuvo sin cambios. Los rumores comenzaron a aumentar entre la multitud. Tanto Bios como Licia tienen expresiones sombrías cuando el vizconde anunció que serían trasladados. En ese momento, Licia comenzó a llorar. Extendió la mano, presa del pánico y sin saber qué hacer. De repente, se escuchó una ronda de aplausos que atrajo la atención de todos. Todos se giraron para ver quién lo estaba haciendo. Cuando un hombre mayor se acercó a ellos, este hombre elogió los esfuerzos y el coraje de Licia y Len. También dijo que compartía los mismos pensamientos y sentimientos que ellos. El vizconde Gibbons preguntó quién era el hombre, y se presentó como Edgar. Edgar sonrió amablemente y le dijo a Licia que él se encargaría del asunto. Edgar se ofreció a ayudarlos a terminar la historia, y entonces ambos se volvieron hacia el vizconde. Edgar añadió que había venido por orden del barón Clausel. El vizconde Gibbons levantó la voz, mostrando impaciencia mientras le preguntaba a Edgar quién era su amo. Al oír esto, Edgar mantuvo su amable sonrisa y sacó un sello de tigre, con el símbolo de la familia de su amo. El vizconde Gibbons, sus caballeros y los representantes del ministro de Justicia palidecieron al verlo. Mientras tanto, Edgar saboreaba la sensación de que habían reconocido a su amo sin tener que revelar su nombre. El vizconde Gibbons se negó obstinadamente a dar marcha atrás, dando a entender que Edgar definitivamente estaba tramando algo. Edgar explicó con calma que conspirar contra la familia noble era un delito castigado con la muerte, algo de lo que el vizconde debía ser muy consciente. Edgar se dirigió a los funcionarios de la corte imperial y anunció que no solo era libre de actuar como quisiera en este juicio, sino que también tenía derecho a nombrar a su amo. Antes de que la otra persona pudiera hablar, Edgar continuó diciendo que había algunos puntos de discordia en esta historia y por esa razón propuso reprogramar el juicio del varón. Edgar dijo a los funcionarios que su amo estaba actualmente con el barón Clausel. También envió su agradecimiento a Len Ashton, a quien le está muy agradecido. Si volviera a ocurrir una situación similar, el dueño de Edgar le daría seguimiento y la resolvería a fondo. Al escuchar la amenaza subyacente en la declaración de Edgar, los funcionarios y el vizconde Gibbons solo palidecieron más. El vizconde se sintió molesto, preguntándose por qué este hombre había interferido de repente en asuntos en los que no debía. La presión del amo de Edgar solo aumentó la tensión del vizconde. Edgar declaró que su amo ahora podía ofrecer ayuda sin preocupaciones, gracias al milagro obrado por Len y Licia. Después de todo, fue Len Ashton quien le había salvado la vida a alguien.
Len abrió los ojos y se dio cuenta de que estaba acostado en la cama. Estaba rodeado de un espacio desconocido. Cuando Licia se despertó poco después, ella lo abrazó fuerte, con lágrimas corriendo por su rostro. La princesa le contó lo sucedido. Len se sorprendió al descubrir que había estado inconsciente durante el último mes. Lessard Clausel también estaba presente en la habitación, insistiendo en que Len debía quedarse más tiempo en su castillo hasta que sus heridas sanaran. El barón continuó diciendo que tras el enfrentamiento con el vizconde Gibbons, se celebró un nuevo juicio ese mismo día y fue exonerado. Se demostró la inocencia del padre de Licia, todo gracias a la ayuda de Len y la princesa, por la que estaba inmensamente agradecido. Por el contrario, el vizconde Gibbons fue puesto bajo sospecha y llevado a juicio en su propio territorio. Pero ese juicio nunca se llevó a cabo porque el vizconde se quitó la vida con veneno. Len se quedó atónito al oír esto, pero aún dudaba de si se trataba realmente de un suicidio o si lo habían obligado. El barón también ofreció sus conjeturas, sugiriendo que el vizconde Gibbons podría haber sido coaccionado por su familia. Alternativamente, era posible que el anciano hubiera optado por rendirse antes que ser capturado. Lo que es aún más extraño es que alguien prendió fuego a su villa y no quedó nada. Sin embargo, a pesar de este desafortunado incidente, Lessard Clausel agradeció una vez más a Len por haberlo ayudado a salir del apuro. Después de todo, fue gracias a Len que un noble de alto rango decidió ayudarlo. Len se sintió confundido, sin entender lo que quería decir el barón. El hombre mayor explicó que todo tenía que ver con el jefe Wolven y los incidentes que ocurrieron. Los materiales obtenidos del cadáver del monstruo se consideraban valiosos ingredientes medicinales, pero su elaboración presentaba un aspecto bastante complejo. Los órganos internos del jefe lobo debían conservarse intactos. De lo contrario, no podrían refinarse ni usarse como medicina. Debido a la dificultad para obtenerla, la medicina extraída del jefe lobo rara vez se distribuye a nivel mundial. Pero Len logró matar al monstruo y conservar todos sus órganos internos y demás partes de su cuerpo en buen estado. Debido a su estado casi perfecto, el barón llegó a un acuerdo con un marqués que quería el material, con la condición de que cooperaría con Lessard en caso de emergencia. La medicina del jefe Wolven salvó la vida de la hija del marqués. Estuvo postrado en cama durante muchos años debido a una enfermedad. Tras contarle la historia, el barón le entregó a Len la tarjeta del marqués, diciendo que éste lo había invitado a su mansión al verla. Len reconoció de inmediato el escudo familiar grabado en la tarjeta. Lessard Clausel finalmente le dijo a Len que la tarjeta pertenecía al marqués Ignart, un gran noble del que la familia real estaba extremadamente orgullosa. Ahora Len comprendía por qué el escudo familiar en la tarjeta le parecía tan familiar. Esa es la historia del villano final de la leyenda de los 7 héroes. El marqués era un hombre de talento tanto militar como cultural, responsable del impresionante desarrollo del transporte marítimo en el imperio. A pesar de ser un noble respetado, el marqués colaboró con el enemigo y conspiró para resucitar al rey monstruo y destruir el imperio Leomel. En el juego, Len recuerda que la razón por la que el marqués le dio la espalda a las fuerzas de la justicia fue la muerte de su hija, y hasta donde él sabía, no había forma de salvarla. Esto le hizo preguntarse si él mismo acababa de salvarle la vida. En ese sentido, ¿está cambiando la trama? Len descartó ese pensamiento, porque sus padres habían llegado después de que el pueblo fuera atacado. Los padres de Len habían evacuado hacía mucho tiempo y fueron directamente a Clausel tan pronto como escucharon que estaba a salvo allí. Aunque su casa había sido incendiada, lograron llevarse algunas pertenencias que no fueron destruidas por el fuego. El padre de Len se sintió aliviado al ver que su hijo estaba bien. Tanto es así que, en ese momento, Len recordó de repente que su pulsera había absorbido la magia de Licia en el momento en que la tocó. Aunque no hay más inscripciones en la pulsera, pero Len no pudo evitar preguntarse por qué reaccionó de esa manera ante Licia. Además, ¿qué tipo de espada mágica invocó en ese momento? Después de conocer a sus padres, Len dio un paseo por el castillo de Clausel con la princesa. Los dos estaban charlando casualmente cuando de repente Len miró fijamente a Licia, preguntándose por qué había hecho eso. Aunque Len inicialmente descartó la idea, él todavía preguntó gentilmente si la princesa tenía una piedra mágica con ella. Licia se sorprendió. ¿Cómo lo supo, Len? ¿Se lo dijo su padre? Len se disculpó rápidamente, diciendo que era solo una broma. Pero Licia admitió que sí tenía una piedra mágica en su cuerpo, y que solo los santos más poderosos la poseían. Le pidió a Len que guardara el secreto, ya que solo la familia del santo y los ancianos del templo lo sabían. Len prometió mantenerlo en secreto, pero en el fondo se preguntaba, ¿podría la espada mágica que creó estar relacionada con la leyenda de los 7 héroes? Esta nueva historia le hizo pensar más, pero también proporciona más respuestas que preguntas. Len no podía evitar preguntarse por qué siempre había intentado mantenerse alejado de Licia. Len estaba decidido a evitar un futuro terrible, uno que la gente decía que era inevitable.
pero ahora estaba en Clausel. Si hay algo de lo que Len está seguro, es que ha cambiado por completo el camino del Len Ashton original, el opuesto del sueño que una vez tuvo. Su padre debería haber muerto, y Yerku debería haber sido solo un jefe de nivel medio en la primera parte del juego. También cambió el destino de la hija de Ignard. Pero si las cosas siguen así, ¿traicionará el marqués al imperio en el futuro? Len se dio cuenta de que cada decisión que tomaba impactaba al mundo de maneras que no podía comprender. Perdido en mis pensamientos, se sobresaltó al sentir la mano de Licia tocar su mejilla. La princesa estaba preocupada porque de repente se había quedado en silencio, y Len respondió con una leve sonrisa. Le dijo que solo se preguntaba quién era, hasta que Lycia le ahuecó las mejillas y le dijo que él era su héroe, sin importar lo que dijeran los demás. De vuelta en la oficina del director de la Academia Militar Imperial, la cegadora luz blanca que se vio en la frontera de Clausel se convirtió en noticia de última hora. Incluso la prensa imperial la informó, y actualmente está siendo leído por la directora Cronoa Highland, alguien que espera un poco de emoción en su vida. En la primera parte de la leyenda de los 7 héroes, ocurrieron varios sucesos notables a medida que avanzaba la historia. Un noble murió por causas desconocidas, y un guardia real perdió la cabeza y le dio la espalda al tercer príncipe. Algunos lo llamaron una invasión, mientras que otros creyeron que era la ira de Dios. Sin embargo, nada de eso es cierto. Todos estos horribles sucesos fueron orquestados por un solo hombre, jefe de una familia noble, impulsado por la sed de venganza, Marqués Ignard. Su hija estaba gravemente enferma y, a pesar de su enorme riqueza y poder, no pudo encontrar los ingredientes adecuados para crear una cura. Los órganos internos del monstruo lobo eran exactamente lo que necesitaba. Por supuesto, la familia real los tenía fácilmente disponibles en caso de circunstancias imprevistas, pero el emperador se negó a compartir estos recursos con el marqués. El emperador no se equivocó al priorizar a su familia, en caso de emergencia. Sin embargo, su negativa a casarse con el marqués provocó la muerte de la hija del marqués. Debido a esto, el marqués albergaba resentimiento hacia el emperador. Sin embargo, si observamos lo que ocurre en la actualidad, ese sombrío futuro aún está muy lejos de convertirse en realidad. En la mansión del marqués, Edgar contó lo sucedido entre el santo y el vizconde en Clausel mientras servía el té de la tarde. Según el relato del mayordomo, el noble quedó muy impresionado con Len. Edgar confirmó la reputación de Ashton, y el marqués incluso admitió que su resentimiento hacia el emperador se había calmado un poco tras enterarse de la historia de Len. Edgar quiso recordarle a su señor por qué el emperador actuaba de esa manera, pero el marqués habló primero, diciendo que entendía que el emperador solo estaba protegiendo los mejores intereses de su familia. Él lo sabía, pero aceptarlo era un asunto completamente diferente. Antes de que Edgar pudiera responder, apareció la hija del marqués, Fiona. Se sintió aliviada al ver que la criada había regresado, lo que hizo que Edgar corriera a su lado alarmado. Fiona le aseguró que estaba bien y que necesitaba ser más fuerte. Además, quería saber más sobre el viaje a Clausel. Edgar dijo que fue un viaje memorable, pero no se olvidó de recordarle que no debía hablar con demasiada naturalidad con gente común como él. A Fiona no le importó, porque estaba acostumbrada a hablar de esa manera desde la infancia, influenciada por su madre. Se volvió hacia su padre y le expresó su deseo de ir a ver a Clausel para agradecerle a Len Ashton en persona. El marqués también quería hacerlo, pero el barón Lesar Clausel les había pedido que esperaran un poco más, así que ambos tuvieron que acceder a su petición. En ese caso, Fiona sugirió escribir una carta. Su padre también pensó que era buena idea. Sin embargo, insistió en que debían respetar la petición del barón e instó a su hija a tener un poco más de paciencia. El rostro de Fiona mostró un matiz de tristeza, pero entendió las razones de su padre. Sin embargo, en el fondo siempre tuvo la esperanza de que algún día pudiera conocer a Len Ashton para expresarle su profunda gratitud. En este momento, en Clausel, Len estaba examinando atentamente la gema verde de Serakia mientras todos los demás dormían. Por lo que observó, este objeto extremadamente raro parecía ser un huevo. Exteriormente, estaba encerrado en una cáscara tan dura que ningún arma ni espada podría dañarlo. Al tocarlo, Len percibió una fuente de poder en su interior. Especuló que si ofrecía una gran cantidad de magia y el cuerno de un gran dragón a este objeto, podría eclosionar. Cuando la criatura dentro de la gema naciera, probablemente jurara lealtad absoluta a su amo. Según lo que Len recuerda del juego, la historia menciona que dentro de la gema se esconde un monstruo extremadamente poderoso, tan poderoso que incluso el rey demonio tendría dificultades para enfrentarse a él. Aún más notable es que nadie en el juego logró obtener esta gema ni descubrir su verdadero propósito. Al final, este objeto ultra raro solo se usó como mercancía para intercambiar por dinero. En ese momento, alguien llamó a la puerta de Len. Entonces Licia abrió suavemente la puerta, miró hacia adentro y dijo que quería charlar con él por un momento.
La princesa notó que Len estaba examinando la gema nuevamente. Len luego explicó que el artículo provenía del jefe Wolven y fue traído por sus padres cuando llegaron a Clausel. Como se cree que la gema Serakia contiene un monstruo extremadamente poderoso, Len decidió conservarla, especialmente porque no podía destruir el objeto. Licia luego le preguntó a Len cuánto tiempo se quedaría en Clausel. Él respondió con franqueza que planeaba irse pronto, ya que su cuerpo se había recuperado bastante. Al oír esto, Licia no pudo ocultar su decepción, y trató de persuadirlo para que se quedara más tiempo. Pero Len, que era torpe, no entendió lo que quería decir. Ella mencionó que el varón le había ofrecido quedarse en su habitación actual, pero Len simplemente respondió que necesitaba trabajar. Esta vez, Licia se enojó aún más y finalmente le pidió sin rodeos que se quedara más tiempo. Al ver su sinceridad, Len aceptó quedarse en Clausel por un tiempo más. Durante este tiempo, Len y Licia desarrollaron el hábito de practicar esgrima a diario. De vez en cuando incluso iba de compras con ella. Incluso eligió un traje muy bonito para él. Un día, un caballero real vino a visitar a Clausel. Para probar las habilidades de esgrima de Licia, ya que esta era una oportunidad única, el caballero Bios invitó a Len a participar, ya que el líder de los caballeros reales la evaluaría personalmente. Este caballero era famoso por su estilo de lucha. La técnica de la espada sagrada, fundada por el héroe Ruin, es un estilo de esgrima que los caballeros suelen aprender no solo a nivel básico, sino también a cultivar un estilo adaptado a sus necesidades individuales. La técnica de la espada sagrada es uno de los estilos más populares del mundo. Muchas escuelas de espada la utilizan, y dominar una técnica permite desbloquear habilidades de combate que se intercambian por energía mágica. Sin embargo, quienes carecen de habilidades innatas suelen usar técnicas de espada como alternativa. Len recordaba vagamente algunas técnicas de sus días de jugador, pero dudaba que pudiera activarlas simplemente copiándolas. El señor Bios reveló que se centra en la espada real, ya que no se adapta a las técnicas de espada sagrada de los caballeros sagrados. Len cree que el estilo de espada real se adapta bien a Bios, ya que se centra en la protección, la espada de la protección. Len expresó su deseo de aprender esgrima real para el desarrollo de Barrat. El caballero Bios también estaba dispuesto a enseñarle el estilo la próxima vez. Hablando de eso, Len recordó que Licia Clausel en el juego era excelente con la técnica de la espada sagrada. Este estilo es poderoso tanto en defensa como en ataque, y también ofrece un buen apoyo, lo que convierte al usuario en un espadachín completo. En este mundo, los espadachines se clasifican según su fuerza, y Licia ocupa el segundo lugar con el título de Santa de la Espada. Le faltaba solo un rango para alcanzar el título más alto, Rey de la Espada. Rey de la Espada es un título otorgado a quien combina a la perfección todos los estilos de esgrima, e históricamente, solo 5 personas han alcanzado esta posición. Mientras hablaban de esgrima, Len le preguntó al señor Bios si alguna vez había intentado aprender otros estilos. Bios respondió que había estudiado Gokanki, la gran esgrima. Sin embargo, sin talento innato, es muy difícil dominarla, lo que explica por qué solo unas pocas personas han podido practicar Gokanki. Len recordó Gokanki, una técnica de espada creada por el Rey León, el ancestro de Leomel en el juego. Era una técnica especial que solo usaban los enemigos de la facción imperial. La esgrima y la habilidad son dos conceptos diferentes. En el juego, los jugadores no pueden aprenderlos fácilmente. La técnica a la que se refiere Bios destaca por sus excelentes capacidades ofensivas y defensivas, pero los jugadores no pueden aprenderla. Recordar todo esto hizo que Len odiara a quienes usaban Gokanki, porque no solo eran poderosos, sino que siempre garantizaban daño fatal instantáneo. Al llegar al estadio, Bios y Len vieron a Licia y los caballeros imperiales practicando. La princesa estaba encantada de ver a Len y lo invitó a unirse a su entrenamiento. Sin embargo, Len indicó que había venido a observar. En ese momento, un caballero de la Guardia Imperial intervino e invitó a Len a unirse, diciendo que había oído hablar mucho de él de la princesa. Según ella, Len poseía un talento prometedor, un hecho reconocido tanto por la santa como por Bios. Por lo tanto, quería ver las habilidades de Len de primera mano. Y le dio la espada. Len estuvo de acuerdo, y comenzaron a batirse en duelo. Los caballeros y la princesa observaron juntos. Después de algunos movimientos, el hombre mayor instó a Len a pelear con su propio estilo y dejar de imitar sus técnicas. Len estaba confundido. Admitió que podría haber incorporado hábitos de juego, específicamente la técnica del santo de la espada, a su estilo actual. Cuando el hombre le dio permiso, Len cambió su postura y atacó ferozmente. El capitán de la Guardia Imperial no mostró signos de preocupación, aunque interiormente estaba algo sorprendido. Rápidamente noqueó a Len con un solo golpe, pero Len logró detenerlo a tiempo. En el último minuto, el hombre intentó romper las defensas de Len, pero Len mantuvo su posición, incluso bajo ataque. El caballero se relaja y le preguntó el nombre a Len.
Entonces el caballero reveló que la técnica de la espada sagrada no era adecuada para él. Todos quedaron sorprendidos, especialmente Licia. Aunque Len claramente posee fuerza, el caballero señala que el problema radica en la compatibilidad, ya que Len ha formado ciertos hábitos al entrenar con su padre. El estilo de lucha de Len es intenso y feroz. Sin embargo, según el caballero, su personalidad inherente dificultará su aprendizaje de la espada sagrada. La buena noticia es que este problema tiene solución, pero a Len le resultará difícil usar la espada si aprende la espada sagrada. El caballero no podía garantizar que Len dominara las habilidades de lucha, por lo que era mejor para él no aprender esta técnica, evitando el desarrollo de malos hábitos. Len reconoció de inmediato el comentario del caballero y le preguntó si podía aprender solo los conceptos básicos del manejo de la espada, a lo que el caballero aceptó de inmediato. La sesión de entrenamiento ha finalizado. Cuando uno de los caballeros le preguntó a su comandante por qué le dijo eso a Len, fue porque Len no podía usar la técnica de la espada sagrada. El viejo caballero simplemente dijo que había reconocido desde el principio que Len tenía talento para un tipo diferente de esgrima. Mientras tanto, Len y Licia estaban charlando en su habitación. Len le preguntó eso a la princesa si le gustaría estudiar con el capitán caballero, y la princesa respondió que lo encontraba perfectamente normal. Len se preguntó por qué se había vuelto tan irritable en medio de la clase, y señaló que ella tenía la costumbre de jugar con su cabello cuando estaba triste. La princesa se sorprendió porque no sabía que tenía tal hábito, pero resultó que Len solo estaba bromeando. Sin embargo, su reacción ahora reconoce que antes estaba molesta. Licia finalmente admitió que le había molestado lo que el caballero le había dicho a Len. A Len no le importó demasiado. Al menos ahora sabía más y no perdería tiempo ni esfuerzo aprendiendo esa técnica. Len le dijo que no se preocupara por él y que se concentrara más en ella misma. Licia luego compartió que el capitán del equipo de los caballeros señaló que ella tenía hábitos similares a los de Len. Finalmente volvió a aprender sus técnicas y tácticas para poder derrotarlo. Esto la llevó a desarrollar hábitos similares. Afortunadamente, el caballero dijo que los hábitos de Laecia aún podían corregirse, pero no le gustaba la idea. Para ella, era como si le dijeran que el objetivo de derrotar a Len era erróneo. Len le aconsejó que se preocupara por ella misma en lugar de por él, pero Licia también estaba feliz de aprender otras técnicas de espada. Se dio cuenta de que no necesitaba esforzarse por aprender la técnica de la espada sagrada. Tal vez había otra escuela de esgrima que le fuera más adecuada. Len permaneció en silencio, pensando que estaba seguro de que la princesa dominaría la esgrima que estaba aprendiendo. En ese momento, la princesa decidió devolverle la pregunta. Si te dijeran que las técnicas que te enseñó tu padre son innecesarias, ¿estarías de acuerdo? Len pensó por un momento. Pero antes de que pudiera responder, Lixia supo que eran la misma persona. Sin embargo, Len señala que es simplemente el hijo de un caballero rural, por lo que es libre de aprender otras técnicas de esgrima. Licia, por otro lado, es la santa de blanco. La princesa dijo que no estaba obligada a obedecer. Su padre siempre la había animado a aprender libremente y a encontrar el camino que deseaba. También quería vivir libremente y convertirse en una persona digna en el futuro, en memoria de su difunta madre. Si empieza a cambiar sus hábitos profundamente arraigados y le resulta difícil, Laecia sentirá que ha perdido el tiempo. En definitiva, es mejor empezar a aprender un estilo de esgrima diferente desde cero, lo que la ayudará a desarrollarse más. Al oírla decir eso, Len se dio cuenta de que Laecia era una persona independiente y no solo un personaje de un juego. Después de decir eso, prometió ayudarla a encontrar una escuela de esgrima adecuada. Pero Licia la corrigió, diciendo que ese era su estilo de manejo de la espada.